Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda mesa de esta jornada que organiza la plataforma Prevoto Igual. Soy Fernando de las Heras, miembro de IPID, que forma parte de la plataforma, y voy a moderar la mesa de expertos. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los expertos que habéis venido hoy aquí. Y sin más dilación voy a presentaros de vuestra derecha a la izquierda. En primer lugar tenemos a Carlos Fernández Esquer, es graduado en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Derecho Constitucional y máster en Derecho Parlamentario por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2015 es investigador en el Departamento de Ciencia Política de la UAM y ha realizado estancias en diferentes universidades. Sus principales líneas de investigación giran en torno a los sistemas electorales y sus reformas, los sistemas de partidos autonómicos y el derecho electoral y parlamentario, sin duda muy interesante. Además es miembro del Foro Cívico Demócratas para el Cambio, colectivo que promueve la reforma del sistema electoral catalán. A continuación tenemos a Emilia Sánchez, es titular de Relaciones Públicas con posgrado en Dirección de Organizaciones de la Sociedad Civil y Dirección de Campañas Electorales. Ha desarrollado su carrera profesional durante 25 años como directora de Comunicación, Relaciones Institucionales en el sector privado, Administración Pública y Relaciones con organizaciones de la sociedad civil. Fue fundadora y presidenta de Más Democracia, organización de la sociedad civil que ha promovido cambios en el funcionamiento de los partidos políticos e impulsado la reforma electoral desde 2013. Y finalmente tenemos a José Fernández, investigador del CSIC, politólogo, experto en economía política y electoral, escribe en el blog Piedras de Papel y hace unos meses ha publicado el libro Antisistema sobre esta cuestión, exponente de la Comisión de la Reforma del Estatuto de Valencia, que incluye cuestiones electorales de diferente ámbito. El formato, como comentaba antes, pues vamos a dejar 5 o 10 minutos para que cada experto enfoque un poco la cuestión, proponga las líneas que más interesantes le parezcan, y a continuación trataremos de forma de coloquio los diferentes temas que hemos considerado más relevantes. Sin más dilación, empezamos de nuevo por la derecha, así que Carlos, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer la invitación y felicitar también a la plataforma por un voto igual por su labor, así como a Más Democracia, porque creo que son este tipo de iniciativas que nacen de la sociedad civil, aunque cuentan con personas de partidos políticos, pero tratan de enriquecer el debate en torno a las reformas institucionales que son muy necesarias en este país. Por tanto, enhorabuena por la acción. Para tratar de ampliar un poco los contornos del debate y ir un poco más allá de lo que se ha hablado en la anterior mesa con representantes de los partidos políticos, me gustaría en primer lugar alejar un poco el foco y tratar de hacer referencia al mundo de los sistemas electorales fuera de España, porque creo que a veces el debate sobre el sistema electoral y la reforma electoral en España está muy condicionada por nuestra propia experiencia, pero creo que conviene alzar la vista y ver qué sucede en otros países. Y lo que vemos en el mundo de los sistemas electorales es que la variedad a lo largo del mundo es muy rica. Hay una enorme variedad de sistemas electorales mayoritarios, sistemas proporcionales, pero también hay mixtos que combinan los dos principios de representación. Se suele decir que en el mundo de los sistemas electorales hay dos grandes polos. Los sistemas electorales mayoritarios, que resumiéndolo mucho, tenderían a lograr parlamentos que asegurasen mayorías, es decir, que faciliten la acción de gobierno, que den un mandato claro y que favorezca la gobernabilidad. Y en el otro polo opuesto encontraríamos los sistemas proporcionales, que de alguna forma lo que se buscaría, o el principal objetivo sería que los parlamentos fueran un reflejo lo más fiel posible de las distintas sensibilidades sociales y políticas. Entre medias de esos dos grandes polos habría una gran variedad de sistemas electorales. En España tenemos un sistema electoral proporcional por mandato de la Constitución, como se ha hablado antes, ¿no? La Constitución dice que el sistema electoral debe asegurar la proporcionalidad en el ámbito de la circunscripción, que además dice que es provincial. Con esto yo quiero decir que España ha optado por un modelo de sistema electoral dentro de los muchos posibles y que hay que tener en cuenta que no hay un consenso, ni siquiera entre los expertos sobre sistemas electorales, en el que se diga cuál es el sistema electoral óptimo o ideal.
Esto es importante, es decir, no se puede partir de la premisa de que existe un sistema electoral perfecto porque no existe y cada realidad política ha optado por uno. En unos casos funcionan bien y otros el mismo sistema electoral no funciona tan bien. Por tanto, creo que esto es importante para tener en cuenta que en el debate sobre la reforma electoral en España existe una opinión que creo que hoy en día es mayoritaria, que asocia, como ha hecho por ejemplo el representante de Podemos, que asocia el principio democrático, la justicia democrática con un sistema proporcional. Y eso no necesariamente es así. No hay ningún organismo de los que se dedica a estudiar o a evaluar la calidad de una democracia que diga que un sistema electoral es menos democrático por tener un sistema mayoritario o es más democrático por tener uno proporcional. De hecho, democracias de larga tradición, como es la estadounidense, la británica, pertenecen a la familia de los sistemas electorales mayoritarios. Esa es la primera idea que quería trasladar. La segunda idea es que me da la sensación que en el debate sobre la reforma electoral en España se está desarrollando en la actualidad en los mismos términos que se hacía hace 5 o 10 años. Y hemos asistido a un cambio radical en el sistema de partidos y también en el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que no era cierto aquello de que el sistema electoral apuntalaba al bipartidismo, es decir, es verdad que el sistema electoral favorece sistemáticamente a los dos partidos más votados, pero no es verdad que era un sistema electoral que prácticamente evitaba que pudieran entrar otros partidos en el Parlamento. Hoy en día tenemos 4 partidos relevantes en el Parlamento y por tanto el sistema electoral en ese sentido, y creo que es bueno que el sistema electoral ha permitido la entrada de nuevas formaciones políticas con un peso relevante cuando ha habido cambios también en la demanda electoral por parte de la sociedad. Y eso creo que es bueno decirlo, es decir, hemos tenido un sistema electoral que no ha evitado el cambio político cuando ha habido un cambio social que exigía una nueva oferta política. Además, estamos viendo cómo un sistema electoral que fomentaba la presencia de 2 grandes partidos que daban lugar a gobiernos monopartidistas, que en esto España es una excepción en perspectiva comparada, lo habitual en Europa son gobiernos de coalición. Hemos visto que ha propiciado gobiernos de un solo partido y además muy estables. Una estabilidad que además yo creo que es positiva, es decir, si uno analiza la situación actual respecto a la que había antes, lo que tenemos ahora es una gran inestabilidad gubernamental con dificultades para la formación de gobiernos y que gobiernos una vez formados son inestables e incluso que se dan situaciones en las que prosperan mociones de censura, que era algo que no había pasado nunca en nuestra historia constitucional reciente. Por tanto, con todos estos datos lo que quiero poner de relieve es que en estos debates sobre la reforma electoral hay que tener en cuenta que el sistema electoral no opera en el vacío, sino que opera dentro de un conjunto de instituciones, en concreto un sistema de gobierno parlamentario en el que fuertemente racionalizado, que busca la estabilidad política y que si hasta el nuevo ciclo electoral, es decir, hasta las elecciones de 2015, había funcionado razonablemente bien y además con alternancia política, es decir, con la posibilidad de que los partidos se vayan alternando en el gobierno, otro síntoma de buena salud democrática. Ahora estamos en una situación en la que, sin cambiar el sistema electoral en absoluto, ha cambiado el sistema de partidos, ha aumentado el número de partidos representados en el Parlamento, pero también ha aumentado la inestabilidad. Por tanto, creo que a la hora de pensar hacia dónde debería ir la reforma electoral, creo que deberíamos incorporar estas nuevas experiencias, porque tengo la sensación de que el debate sobre la reforma sigue transcurriendo en los mismos términos con una situación política que ha cambiado mucho. Y para terminar, digo, en otros países, ante la inestabilidad política, la mayor fragmentación, la dificultad para formar gobiernos, la inestabilidad de gobiernos, etcétera, las soluciones que se han solido proponer no han sido reforzar la proporcionalidad, sino reforzar elementos que racionalicen, fomentando la gobernabilidad. No digo que la reforma electoral hoy en día deba ir hacia allá, pero sí tener en cuenta que en España parece que estamos pidiendo más proporcionalidad cuando en otros países, ante los problemas de gobernabilidad, las propuestas han ido en otra dirección. Eso es lo que quería decidir, digamos, para ampliar un poco los términos del debate.
¿Voy yo? Sí. Un segundito que te... Está, ¿no? Está en la pantalla de... Ah, en la Está pantalla, ahí, pero bueno, está en las otras pantallas. No te preocupes. No te preocupes, está ahí. Bueno, pues... bueno, gracias por invitarnos a Más Democracia. Gracias a los dos expertos que son ellos dos. Yo no soy experta en esto y vengo sobre todo a escucharles, pero veo que va a haber polémica y eso está bien, ¿no? Porque siempre es más interesante. Yo no diría que hay mucha inestabilidad en España. Lo que diría es que necesitamos ejercitar la cultura del diálogo y del acuerdo, que a lo mejor no teníamos mucha costumbre. Y no es necesariamente un problema del sistema electoral, sino de una cultura de gobiernos monocolores durante muchos años, ¿no? Bueno, las bases del sistema electoral vinieron establecidas incluso antes de la Constitución, con la reforma política del 97, y eso ha condicionado el diseño y los límites del sistema electoral, que es verdad que nos ha dado mucha estabilidad hasta ahora, ha dado gobiernos estables, pero también es verdad que muestra signos de agotamiento que creemos que hay que votar. Para nosotros, para Más Democracia, muestra sobre todo 3 signos de agotamiento. El primero es la alta concentración de poder en las cúpulas de los partidos políticos, porque no hay una regulación del funcionamiento interno de los partidos, más allá de la autorregulación, que favorezca un funcionamiento, digamos, más cercano a la ciudadanía, con lo cual a veces ese funcionamiento de las cúpulas de los partidos va en el sentido contrario de alejarse de los intereses de la ciudadanía, ¿no? Hay una considerable desigualdad de voto y no tiene tanto que ver con Don't o Jare que salía en la mesa anterior, sino para mí por el efecto provincia. El efecto provincia hace que el voto sea muy desigual porque provoca una sobrerepresentación del territorio frente a las personas, que es en lo que se ha basado hasta ahora la ley electoral. Y luego hay una desproporcionalidad que además sí que castiga mucho, no es que no puedan entrar, pero sí castiga mucho a terceras y cuartas fuerzas políticas, incluso algunas dejándoles fuera. Es decir, el PACMA tuvo 300.000 votos casi en las últimas elecciones y se quedó fuera, y en cambio un voto del Partido Popular o del PNV, pues digamos que sale muy barato en términos de cuántos electores tienen que votarle para tener un escaño, ¿no? La reforma que propone Más Democracia está inspirada en el modelo alemán, que es un sistema mixto que permite las ventajas de la proximidad entre el elector y el representante, y por otra parte pues el cómputo global para conseguir una mayor proporcionalidad, que nosotros sí creemos que debemos ir hacia una mayor proporcionalidad. Por eso nuestra propuesta defiende recuperar, tras años de priorizar el territorio frente a las personas, el principio democrático de que todos los votos sean iguales, una persona un voto, y que todos cuenten igual, y por eso reclamamos un sistema electoral más único frente a 52 procesos electorales, que es lo que tenemos ahora cada vez que hay elecciones, ¿no? En Ávila un escaño cuesta 23.300 votos y en Madrid un escaño cuesta 92.000 votos. Eso quiere decir que el voto de la gente de Madrid y el voto de la gente de Ávila no vale lo mismo, porque está mejor representado, digamos, el de Ávila. Esto es a lo que me refiero con lo de los territorios. Entonces, ¿qué proponemos en Más Democracia? Bueno, aquí estos dibujitos eran sobre las últimas elecciones, cuánto le costó a cada partido, cuántos ciudadanos tuvieron que votar para que cada partido obtuviese un escaño, y vemos que, pues eso, que Ciudadanos, por ejemplo, necesitaba 97.600 votos para cada escaño, mientras que el PP o el PNV, que están en el extremo contrario, pues no necesitaban tantos. Sí estoy... Antes ha salido si los partidos nacionalistas eran los que más beneficiados o más perjudicados salían con el sistema actual, y creo que no salen especialmente beneficiados o perjudicados, o sea que la cuestión no está en cómo salen los partidos nacionalistas. Ahí tenemos, por ejemplo, Compromiso, Esquerra, que están en el rango medio, sino que la dificultad está sobre todo en el tema que decíamos de la provincia. ¿Qué propone Más Democracia para esto? No sé si se ve porque está como muy pequeñito, pero bueno. Lo primero que proponemos, creemos que hay 5 valores fundamentales que deben inspirar la reforma electoral, o sea, qué es lo que deberíamos perseguir, y para conseguir eso, qué medidas hay que poner en práctica. Lo primero es democratizar los partidos políticos.
y para eso, digamos que es nuestra propuesta más audaz, ¿no? Para eso hay que extender las primarias, y lo que nosotros proponemos es que las primarias sean obligatorias y se regulen por ley, que no estén las primarias sujetas a quién manda en cada momento, en cada partido político, y que haga un reglamento que digamos que le conviene, sino que el sistema electoral no empieza cuando tú registras una candidatura en la Junta Electoral, sino que el sistema electoral empieza cuando empiezas a pensar en quiénes van a ser tus candidatos para las elecciones y permites que los ciudadanos participen en eso para que se aproximen más a sus intereses. Creemos que los partidos son herramientas para el funcionamiento democrático y por lo tanto hay que abrir estos procesos, que son muy importantes, el seleccionar qué personas van a estar en las instituciones y eso, no cerrarlo pues a lo que es la cúpula de los partidos, que es como funciona ahora en la mayoría de los casos, ¿no? Entendemos que se lograría incrementar la confianza en el sistema o sea, sí es verdad que hay diversas formaciones políticas que ya han puesto en marcha los procesos de primarias y que además han puesto en marcha algunos sistemas electrónicos que favorecen la participación, pero además para ordenar estos resultados nosotros sí creemos que hay que abrirlo, que hay que regularlo, que tiene que depender de la ley electoral y que además no debe afectar solo, como decía Carlota en la mesa anterior, a los cabezas de lista o al presidente del gobierno, sino que debe afectar a toda la lista y que toda la lista debería ser poder elegirse por primarias, ¿no? El segundo principio que deberíamos tener el objetivo de resolver es mejorar la conexión entre los electores y sus representantes, y para eso lo que nosotros proponemos es que la mitad de los escaños sean elegidos por circunscripción unipersonal en distritos uninominales, que es lo que ocurre en el sistema alemán, y la incorporación del sistema mayoritario en estos distritos pequeños sí que creemos que facilita esa proximidad y ese diputado más de cercanía que hace que se acerque a los electores, ¿no? Creo que Dolores había hablado de esto en la mesa anterior. Se crean incentivos en la participación política también dentro de los partidos y una mayor rendición de cuentas a un colectivo que es un colectivo cercano, ¿no? Los distritos electorales deberían asemejarse a los municipios o sea, como mínimo a los municipios, y a partir de ahí, pues no sé si aquí las comarcas, esto habría que pensar detalladamente, no sé cómo se hace, ¿no? El tercer objetivo debería ser mejorar la proporcionalidad global del sistema, y para eso, si pensamos es la representación paritaria. Ha hablado antes Carlota Merchán también de esto y Chema. Nosotros lo que decimos es que hay que hacer una corrección de género cuando se van a asignar esos escaños. O sea, primero se designarían los uninominales, luego se completaría la corrección de género y a partir de ahí irían entrando hombres y mujeres, de forma que siempre se garantiza una representación paritaria en el Parlamento y que se debería garantizar también una representación paritaria en los órganos que luego componen el Parlamento. Y el último sería el extender el derecho al voto, que de esto sí se ha hablado, creo que esta es la cosa menos polémica,
porque es en la que parece que va a haber consenso en el tema del voto rogado y en el tema de las personas con algún tipo de discapacidad o con diversidad funcional. Pero ahí pues gracias. Gracias por la iniciativa y por la oportunidad también de debatir así con un poco más de calma y fuera de la vorágine partidista. También ha sido muy agradable ver a los partidos hablar de forma sensata y razonable sobre temas que nos afectan a todos, ¿no? Y es muy sano, debería ser esto más, más habitual. Tengo muchas cosas que decir, pero algunas las dejaré supongo para el debate, si ya han salido en el debate. La primera cosa que quería decir es que teniendo todos muchas críticas y muchas sugerencias sobre cómo podríamos hacer nuestro sistema electoral mejor, y los que habéis organizado esto tenéis algunas que yo creo que son bastante razonables porque os afectan directamente, sí creo que hay que, en términos generales, decir que nuestro sistema no es un sistema particularmente excepcional, raro, retorcido, desigualitario, corrupto, cuando nos miramos en nuestro entorno, ¿no? Tenemos un sistema razonablemente equitativo, que por supuesto con sus triquiñuelas que hacen los partidos grandes, que hacen siempre, pues cuando poner en las papeletas del Senado los partidos grandes primero para que la gente no se confunda, que los partidos puedan mandar las papeletas y se haga costoso para los pequeños hacer. Estas cosas que nos gustaría que no fueran así, pero que suceden más o menos en todos los sitios y que no son tan graves. Tenemos un sistema, por ejemplo, de conteo de los votos muy transparente, muy abierto, muy limpio, que es la envidia de muchos sitios, la participación ciudadana en el conteo de las urnas. O sea, que hay muchas cosas yo creo que celebrar. Y en términos de la traducción de la representación, de los votos en representación, tenemos un sistema que no es tampoco nada excepcional. De hecho, hay artículos sesudos en politología celebrando el hecho de que países como España están en un punto, digamos, óptimo de combinación entre facilitación de la gobernabilidad y representación proporcional, ¿no? Y esto, pues es verdad que dentro de los modelos proporcionales, sobre todo como se ha dicho tantas veces, la representación provincial hace que sea muy mayoritario en sus efectos, pero que en conjunto es también más proporcional que los sistemas mayoritarios. Yo estoy de acuerdo personalmente en que moverse en la dirección de mayor proporcionalidad es más sana, es algo sano, dado la naturaleza de nuestro país y la pluralidad de preferencias que se expresan, pero habría que poner esto como una cosa un poco en el margen, de que tenemos un sistema bastante razonable. En las dos cosas en las que somos un poco diferentes, si un marciano viniera y se pusiera a analizar los sistemas electorales y diría ¿en qué cosa España es diferente de los países de su entorno? Es dos cosas. Una es las listas cerradas. Y en esto yo voy a ser luego un poco crítico con un poco el mensaje general, porque yo soy bastante escéptico de las bondades de las listas abiertas. Y creo que en esto es verdad que somos diferentes, pero yo creo que no es nada muy malo que lo seamos. A mí también me gustaría, y creo que se pueden hacer, siendo sensatos, reformas como la propuesta que se hizo en Asturias, que desbloqueaban las listas de una forma muy razonable y bien pensada, y yo estaría a favor de ese. Pero creo que en el debate público se exageran las virtudes del desbloqueo de listas, ¿no? Que creo que cuando uno mira cómo funcionan los países escandinavos que tienen desbloqueo de listas, pues que nunca se alteran las listas que han puesto los partidos. La gente no conoce a sus diputados igual que no los conocen aquí. Es verdad que eso a lo mejor genera una competición sana dentro de los partidos por tener una relación más cercana con los exconstituyentes, con sus votantes, y porque saben que en algún momento pueden ponerlos más arriba o más abajo, y eso es positivo en general, y esa mayor transparencia y democratización interna de los partidos es algo bueno, pues seguramente sí, pero no, el efecto no es muy grande. Y también hay que tener cuidado porque a veces cuando lo hacemos así un poco a lo loco, pasan cosas como en Italia, que se utilizaba pequeños grupos de votantes podían alterar el orden de los partidos, facilitando a que grupos clientelares o grupos de interés con intereses muy localistas condicionaran la representación de partidos que aspiraban a representar a grupos de votantes más plurales, ¿no? Entonces, estoy a favor, creo que sería algo sano y moverse en esa dirección, pero creo que se exageran a veces los efectos de estas cosas. Entonces, esto sería una cosa, las listas cerradas, que creo que no son tan malas. Y la otra cosa que sí que es este término también un poco de politólogos, que es el malapportionment, el hecho de que
la sobrerepresentación de determinados territorios, el hecho de que la relación entre votos y escaños sea tan diferente entre unos territorios y otros. Y en esto sí que España es un caso un poco excepcional. Hay muy pocos países, creo que solo Islandia dentro de Europa tiene un malapportionment mayor, de hecho esto de que en Soria la relación sea tan diferente de que en Madrid entre votos y escaños. Y esto sí que es algo que es muy diferente. Esta sobrerepresentación de las zonas menos pobladas es algo habitual, no somos nosotros los únicos que lo hacen, pero nosotros lo hacemos hasta un nivel un poco exagerado. Y mi sensación es que esto debería ser corregido. Una de las razones por las cuales, y mi evaluación un poco general del sistema electoral español es que es un sistema que consigue ser un poco más mayoritario que los proporcionales, y esto en general es algo bueno, porque facilita la gobernabilidad, pero lo hace a través de este malapportionment, de sobrerepresentar a provincias pequeñas. Y esto, cuando las preferencias políticas de estas provincias pequeñas no son tan diferentes de las provincias grandes, que es lo que pasaba hasta la llegada un poco al nuevo ciclo político, pues esto es verdad que queda un poco feo, es un poco esto de que en Soria cuesten menos votos y tal, pero en términos políticos reales no era un problema tan grave, creo. Pues es verdad, te generabas un plus a los partidos grandes vía sobrerepresentarlos en circunscripciones pequeñas. Y esto, pues, era una corrección del modelo proporcional puro, sana y saludable, seguramente. Pero cuando emergen estos nuevos partidos y tenemos preferencias políticas tan diferentes entre las provincias sobrerepresentadas y las infrarrepresentadas, creo que esto desde el punto de vista democrático empieza a chirriar un poco, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que las provincias menos pobladas y por tanto sobrerepresentadas por nuestro sistema electoral pues son más conservadoras, votan más al PP que al PSOE, son más están más envejecidas, votan más al PP y al PSOE que a Podemos y a Ciudadanos, son más centralistas, por así decirlo, porque las provincias de las mesetas están divididas, la meseta está dividida en más provincias con menos población que las de la periferia. Entonces esto genera un poco de ruido en la representación que yo creo que sí que es problemático, y esto deberíamos aspirar a corregir. Y mi propuesta, no es que tenga una propuesta muy cerrada, pero yo creo que lo sano sería movernos hacia un sistema que no necesariamente tenga que ser mucho más proporcional que el que es ahora, aunque a mí me gustaría algo más proporcional, pero esta combinación entre proporcionalidad y gobernabilidad es sana, pero que lo hiciera no privilegiando las preferencias políticas que son dominantes en unos territorios versus los de otros. Que esto sí que es difícilmente... Yo creo que es defendible decir, voy a sobrerepresentar los partidos grandes porque quiero facilitar la gobernabilidad, podemos debatir cuánto, pero es poco defendible decir, voy a sobrerepresentar a unas provincias que tienen unas preferencias sobre otras que tienen otras. Y esto sí que es, desde el punto de vista democrático, lo primero lo entiendo, lo segundo lo entiendo menos, ¿no? Y esto yo creo que sería la principal falla de nuestro modelo. Sobre esto de Sanlac y Don, es verdad que la reforma de Sanlac es una respuesta un poco chapucera a este problema. Es decir, como los terceros y cuartos se me están quedando fuera de las circunscripciones pequeñas, voy a darles un premio un poco excepcional para compensar este mecanismo automático de premio a los primeros y segundos. Que es como dirían los economistas, un second best a lo mejor razonable, pero que yo comparto con el representante del Partido Popular, que genera algunos problemas. Un problema de Sanlac es que es mejor presentarse dividido que presentarse junto. Tú tienes 40.000 votantes y según Sanlac es mejor que vayas en dos listas de 20.000 y que cada uno saque 20.000 que vayas en un partido con 40.000. Y esto a mí se me hace problemático. Es verdad que desde el punto de vista agregado, si lo único que te interesa es que la proporcionalidad aumente, pues está bien. Pero desde el punto de vista de qué incentivos das a los partidos para que se comporten, se coaliguen, busquen con estas plataformas más o menos amplias, es problemático. Y esto también es una cosa que no ha salido de la mesa, pero yo creo que es importante cuando se analizan los índices de proporcionalidad y se hacen simulaciones. La proporcionalidad observada es fruto de nuestro sistema y del comportamiento de los votantes, que lo estamos tomando como fijo. Pero si creamos un sistema donde damos incentivos a los partidos a que se partan en dos, pues seguramente no tenemos los datos de votos por partidos y por provincias que tendríamos ahora, que con los que hacemos estas simulaciones tendríamos otros. Seguramente estos cambios sean pequeños, y no estoy diciendo que esto necesariamente invalide todos estos análisis, pero que es un elemento importante a tener en cuenta. Y por eso, a mí Sanlac me parece si
si nos preocupa más proporcionalidad, Sanlac es una respuesta inteligente, la consigue fácil, relativamente, no hay que tocar una cosa de la LOREC, no hay que hacer muchos movimientos, pero sí que tiene costes y que no está claro que necesariamente desde el punto de vista de la justicia distributiva sea necesariamente mejor. Sobre las listas abiertas y cerradas luego hablaremos, pero yo creo que no hay que se exageran un poco los costes de las... El modelo alemán, por ejemplo, voy a decir solo dos cosas, con esto acabo ya, perdón. Soy un poco por ánimo de debatir. El modelo alemán, que es como una especie de combinación perfecta entre la proporcionalidad que queremos en términos agregados y la conexión directa con los representantes, cuando uno va al mundo real, en Alemania tampoco conocen a sus diputados. En Alemania primero no saben, o sea, no entienden su sistema electoral. Ellos creen que el voto importante es el voto a su diputado, cuando el voto que decide las mayorías en el Bundestag es el segundo voto. Y esto no lo entiende nadie en Alemania, o sea, los votantes no lo entienden. Hay gente que dice que el sistema alemán también se puede, ¿cómo se dice esto? Manipular, ¿no? Porque puedes presentar candidaturas uninominales sin vínculo a la candidatura proporcional, pues, obteniendo representación por las dos vías. Se podía corregir con a lo mejor con una papeleta única, pero es verdad que también cuando uno, por ejemplo, ve esta, por ejemplo, conexión especial que tienen los alemanes con sus diputados, uno, por ejemplo, cómo se comportan los diputados elegidos en las listas de partido y los diputados elegidos en circunscripciones uninominales, y no hay diferencia ni de calidad ni de popularidad. La única cosa que sí algunos estudios han encontrado es que los candidatos elegidos en circunscripciones uninominales tienden a colocarse en las comisiones que reparten bienes más localizables para el territorio, infraestructuras, que eso es algo normal y saludable, pero ¿es esto lo que necesitamos en este país? Que tengamos diputados más como el Parlamento brasileño, que estén preocupados de cuándo llega el puente a su pueblo, cuándo se abre la autovía, cuándo se ha arreglado el AVE, llega el AVE más antes, o necesitamos diputados preocupados por la reforma de las pensiones. Estoy caricaturizando un poco, pero que todo tiene trade-offs y todo tiene esta mayor conexión de los diputados con sus representantes. A veces tiene un coste en que hacemos a los representantes más preocupados de bienes locales que del bienestar colectivo, ¿no? Y con esto, lo del Senado a mí sí me parece importante, porque el Senado sí que es una institución, tenemos un sistema totalmente que yo creo que desde el punto de vista es muy difícilmente justificable, ¿no? Que yo hice unas cuentas con el 9% de los votos en las circunscripciones menos pobladas puedes tener una mayoría absoluta en el Senado. Y esto es complicado. Y el Senado es verdad que tiene muy poco poder, pero tiene poder para bloquear las reformas constitucionales, tiene poder para nombrar el Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial. Lo puedes usar como lo ha usado el gobierno anterior para alterar las reglas de cómo se deciden los presupuestos. Es decir, pues yo ahora hago una ley orgánica para la cual tengo mayoría, con lo cual le doy poder de veto al Senado en un ámbito decisorio para el cual el Senado no tenía atribuida competencias antes, y de repente una institución en la que yo, por las reglas de cómo se elige, voy a ser siempre hegemónico, hago más difícil la elaboración de leyes. Entonces yo creo que sí es importante, y esto es una autocrítica a todos, que hemos desdeñado el Senado como una institución que no hacía nada, invisible, pero el caso es que está ahí y se puede usar. Y lo estamos viendo. Y una vez que se puede usar, preocupémonos de cómo lo elegimos. Y yo creo que la forma en que tenemos para elegir el Senado no es presentable. Y no es una cuestión de cultura política, de ya los ciudadanos aprenderán a votar y a conocer a sus candidatos. Sabemos que esto no es un problema nuestro, es que en ningún país funciona este modo de democracia irreal, donde la gente evalúa a las 150 personas, lee sus currículums y dice, voy a combinar un abogado con un economista y un no sé qué. No, esto no funciona, y no es una cuestión de que nosotros tengamos poca educación cívica, es una cuestión de que las democracias contemporáneas funcionan con otras reglas, con identidades políticas, con programas generalistas y no programas completos. Entonces, pues claro que yo voto a los tres de mi partido, porque es como nos comportamos aquí, pero en Suecia, y en Alemania, y en Estados Unidos, y en Canadá, y no vamos a... me parece que... y yo creo que eso, que no es presentable tener un sistema que genere... Y además es un sistema que ahora, por ejemplo, beneficia al PP, ya acabo con esto, pero beneficia al PP, pero que podría beneficiar a otros partidos. Si, por ejemplo, por alguna razón ahora PSOE y Podemos ya acuerdan crear listas comunes y presentar 3 candidatos al Senado, pues PP, PSOE y Podemos tendrían un Senado, ganarían en todas las circunscripciones seguramente,
tendríamos un Senado con mayoría absolutísima de PSOE y Podemos sin tener mayoría en el Congreso, solo por una decisión de las élites de los partidos, sin cambio de preferencias, sin cambio de la voluntad de los votantes, sin nada, solo porque los partidos decidan, yo voy a presentar solo dos y tú presenta uno y los ponemos juntos. Ahora de repente el Senado pasa a tener una mayoría a otra totalmente diferente. Y yo creo que esta inestabilidad de una institución que no refleja bien ni de forma fiable las preferencias de los ciudadanos, deberíamos replantearnos más cómo funciona. Y bueno, tengo más cosas, pero queda para luego. Bueno, estamos viendo que se plantea un poco un debate entre la representatividad, lógicamente, y la gobernabilidad, ¿no? Y a veces se percibe, yo creo, que la gobernabilidad se une a un tipo de circunscripción, mientras que la proporcionalidad se une a otra. Todo esto configura un poco, como comentaba Carlos, un sistema dentro de un ecosistema social, y a mí me gustaría que me comentaseis un poco, desde ese punto de vista más social, cómo veis vosotros la sociedad española, cómo evaluaríais no tanto el sistema electoral, sino la sociedad que genera este sistema electoral. ¿Creéis que ahora mismo la sociedad está, digamos, conforme con este sistema? ¿Creéis que no? ¿Entendéis que las modificaciones que se pueden hacer tienen que ir, digamos, a favor de intereses que tenga la sociedad? ¿Veis, digamos, queréis representada correctamente la idiosincrasia que pueda tener el ciudadano español con el sistema que tenemos ahora? ¿O quizás las modificaciones tuviesen que ir en una vía, digamos, de lo que percibe la gente? ¿Cómo enfocáis vosotros esta realidad? Si queréis, empezamos otra vez por allí y bueno, podéis aprovechar también para comentar algunas cuestiones, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que el CIS, por ejemplo, ha preguntado muy poco sobre la opinión que tienen los ciudadanos sobre el sistema electoral, pero en una encuesta que creo que era de 2007, es decir, antes de la crisis económica, existía primero una tasa bastante alta de gente que no sabía responder a las cuestiones que se le preguntaban en torno al funcionamiento del sistema electoral. O sea, lo que demostraba era que no existía un conocimiento extendido entre la sociedad sobre cómo funcionaba realmente el sistema electoral. Y creo que esto ha cambiado, es decir, creo que después de la crisis económica y sobre todo con el movimiento 15M, el debate sobre la reforma electoral se ha puesto dentro de la agenda política. Existe, creo, una percepción, tengo la impresión de que existe una percepción generalizada de que el sistema electoral es uno de los elementos que funcionan mal dentro del sistema político español, y eso conlleva aparejada, la consecuencia es, o el razonamiento es, si modificamos el sistema electoral, lo hacemos más proporcional, reducimos la desigualdad del voto, todo irá mucho mejor. Yo tengo mis dudas sobre eso. Creo que existe demasiada confianza en que la reforma del sistema electoral vaya a conducir a un mejor funcionamiento del sistema político en general, ¿no? El rendimiento del sistema político en general. Existen ejemplos, el más claro es Italia, ¿no? A principios de los años 90 hay un colapso de lo que se ha llamado la Primera República Italiana, y uno de los principales esfuerzos, que además provino de la sociedad civil, era en reformar el sistema electoral para crear un mejor funcionamiento de la democracia, que todo el poder no presida en los partidos, que la formación de gobiernos no quede en manos de los partidos después de las elecciones, sino que el ciudadano tenga un mayor poder, que se reduzca la fragmentación, que haya una mayor alternancia. Y lo que se ha visto es que toda esa confianza que se había depositado en Italia en la reforma electoral luego no consiguió solucionar los problemas de fragmentación, etcétera, que aquejaban al sistema político italiano y que siguen estando ahí. Por tanto, hay que tener cuidado con esto de depositar excesiva confianza o demasiada esperanza en una reforma electoral como una especie de varita mágica que va a solucionar los problemas de un sistema político que es mucho más complejo, ¿no? Ahora bien, más allá de eso, sí que creo que hay elementos que se pueden mejorar, y uno de ellos, y en eso estoy de acuerdo con Pepe, es que el problema de la desigualdad del voto, ¿no? En esto España sí que destaca en perspectiva comparada, y además yo creo que tiene que ver con una cuestión normativa de principios. O sea, el principio de igualdad ante la ley tiene que aplicarse en un derecho elemental como es el derecho de sufragio. Tiene poco sentido, en mi opinión, que un ciudadano, por el hecho de residir en un territorio, tenga una influencia en el resultado final de las elecciones 4 veces superior al de otro ciudadano. Creo que choca contra
contra el sentido común democrático. Es más, es verdad que los procesos electorales en España, cuando los informes que se hacen los evaluadores de estos procesos electorales miden una serie de parámetros, el proceso electoral español en su conjunto sale bien parado, pero no en todos los aspectos. Y esto de la desigualdad del voto es uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el informe que hizo la OSCE en 2015, uno de los defectos y de los problemas que señalaba el sistema electoral español era la desigualdad del voto. Y decía que esto incumplía una serie de compromisos internacionales, como es el Código de Buenas Prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia, y decía que en esto no estaba funcionando España. Y por terminar con esto de la desigualdad del voto, el argumento que se suele oponer para justificar estas desigualdades en el valor del voto tiene que ver con que sobre representando ciertas zonas con menor densidad demográfica, de alguna forma se está haciendo una especie de discriminación positiva hacia estos territorios para que sus intereses no se vean postergados en el Parlamento. Pero yo tengo mis dudas sobre esto, ¿no? Cuando uno ve la dinámica de votación dentro de los parlamentos, ve que los diputados del Partido Socialista, del Partido Popular, etcétera, da igual que sean de Soria, de Madrid o de Barcelona, votan todos en bloques, salvo muy contadas excepciones que no tienen que ver con asuntos territoriales, sino con cuestiones morales o otro tipo de cuestiones que nada tienen que ver con el territorio. Por tanto, creo que ese argumento se sustenta sobre una falacia, y es pensar que porque haya una sobrerepresentación de ciertos territorios, sus intereses se van a ver mejor protegidos en el Parlamento. Creo que por ahí estamos equivocados. Y también quería comentar sobre las listas desbloqueadas. En esto volvemos a ser una excepción. Hay muy pocos países que tengan listas cerradas y bloqueadas, que creo que junto con Portugal y Rumanía y algún país más somos los únicos en Europa. Y lo habitual en otros países son las listas desbloqueadas, que dentro de las listas desbloqueadas hay muchas variantes, ¿no? Pero comparten como elemento común el hecho de que dentro de la lista que elige cada elector puede introducir preferencias o manifestar preferencias por candidatos concretos. Y es verdad que los estudios dicen que, primero, que los ciudadanos muchas veces no siempre hacen uso de esas opciones preferenciales o que acaban votando a los que aparecen en los primeros puestos de la lista, pero también se ha comprobado algo que puede ser positivo. Primero, que aumenta la competición dentro de los partidos, es decir, en España tenemos un problema de seguidismo político y de falta de ideas propias o de libertad por parte de los candidatos para generar cierto debate. No digo que los partidos sean un caos, pero generar cierto debate en el interior de los partidos, porque saben que si se muestran como discrepantes es probable que no vuelvan a aparecer en la lista electoral, ¿no? La famosa frase de quien se mueve no sabe la foto, ¿no? Pero sabemos que las listas electorales también aparte de generar cierta competencia que puede ser sana, cierto debate de ideas dentro de los partidos, además ofrecen información a los propios partidos, y voy a explicar por qué. Los partidos actualmente, con unas listas cerradas y bloqueadas, no saben cuáles son las preferencias de los ciudadanos por candidatos concretos. Pueden saber que los ciudadanos muestran mayor simpatía por el cabeza de lista, porque las encuestas sí preguntan por ello. Pero las listas desbloqueadas también ofrecen información, porque si en unas determinadas elecciones un candidato que aparecía en la posición 9ª ha recibido muchas preferencias, aunque no haya conseguido subir o promocionar en la lista lo suficiente para entrar en el Parlamento, el partido, la cúpula del partido, sabe que ese es un candidato que atrae bastantes votos, y probablemente, y esto está demostrado empíricamente, en las próximas elecciones aparezca, el propio partido le vaya a situar en una posición más avanzada en la lista, ¿no? Por tanto, también hay que ver esa dimensión intrapartidista en el que las listas desbloqueadas también aportan información valiosa a los partidos para situar a mejores candidatos, o candidatos más populares en mejores puestos. Por eso creo que, aunque no haya que depositar demasiada confianza en que las listas desbloqueadas vayan a transformar la situación, creo que puede, primero, introducir cierta competencia dentro de los partidos que es sana, y segundo, puede ofrecer también información a los partidos, además de aumentar la libertad del elector a la hora de mostrar preferencias. Creo que eso siempre es algo sano, ¿no? en una democracia. Bueno, y hablando un poco las cuestiones, lo que comentabas anteriormente de la representación territorial, quizá sea un mecanismo que encaja mucho mejor en una Cámara como el Senado que en el Congreso, ¿no? Sin embargo, en el Senado tampoco se efectúa esa mecánica. En ese sentido, sí que estoy de acuerdo contigo en que quizá
tengamos que analizar un poco cómo funciona cada cámara y qué queremos realmente para cada una de ellas, ¿no? Y eso puede ser también una cuestión que ahora mismo la sociedad no percibe el porqué del Senado, pero claro, porque tampoco el Senado funciona como debería, ¿no? Dentro de esas cuestiones, bueno, si queréis comentar, ¿no? esta percepción que pueda tener la gente. Yo creo que es porque el Senado no es una auténtica Cámara de Representación Territorial, el Senado es lo que es, y estoy muy de acuerdo en lo que decía Pepe, que se ha convertido en el que es el partido mayoritario, digamos, que tiene un candado a ciertas cosas. O sea, entonces ahí a quien más votos saca en el Senado, que siempre es por este sistema que tenemos absolutamente desproporcional, tú le entregas la llave del candado y entonces este señor pues puede bloquear una serie de cosas, ¿no? No funciona en tanto que Cámara de Representación Territorial. Obviamente no debería ser el Congreso quienes defiendan, los diputados del Congreso, los intereses de los distintos territorios, porque el Congreso se organiza por comisiones especializadas en políticas y no por territorios, que es como se debería, o sea, que son los temas que irían al Senado. Pero no estoy del todo de acuerdo contigo que eso de los distritos unipersonales o el diputado de distrito no ayude. O sea, es verdad que, o sea, yo no me refiero a que eso mejore el sistema porque ese diputado va a estar más pendiente del tren de cercanías de esa circunscripción, pero sí en lo que decía al principio, si queremos que no sean las cúpulas de los partidos quienes tengan todo el poder de hacer la lista y que la ordenen no por los candidatos que mejor pueden funcionar o por los candidatos que funcionan o que prefiera la ciudadanía, sino por los intereses de la cúpula del partido, de permanecer en la cúpula del partido y por lo tanto de distribuir el poder de cierta manera dentro de su partido político. Este tipo de elección de diputados de distrito que no dependen de la cúpula del partido político para nombrarse sí que genera que cuando tú luego tienes un grupo parlamentario con una serie de diputadas y de diputados que no dependen de quien manda en su partido para estar en las listas, sino directamente de los electores, el debate político dentro del grupo parlamentario supuestamente debería ser un poco más rico, porque si no, lo que decías tú, el que se mueve no sale en la foto, entonces no hay debate, hemos perdido mucha calidad del debate y creo que eso sí que podría acercar un poco más y crear un poco más de debate político dentro de los partidos y de elevar el nivel del debate, porque son más libres a la hora de opinar y de debatir. Estoy absolutamente de acuerdo con los dos en el tema de la provincia. O sea, yo creo que el tema de la provincia es el gran problema de nuestro sistema electoral. Y tú decías, ¿la gente es consciente o hay una demanda social de cambio? Yo creo que la gente quiere un cambio de la ley electoral cuando nota que la ley electoral le perjudica. O sea, quiero decir, mientras el bipartidismo ha sido bastante hegemónico y la gente más o menos, la mayoría de gente quería votar a esos dos partidos, no les suponía mucho problema el debate electoral, porque este problema que estamos diciendo de la provincia, yo creo que la mayoría de la gente no es consciente, o sea, no es muy consciente que algunas provincias están tremendamente sobre-representadas y otras, pues, como Madrid, muy bajo. Y lo digo yo que soy de Castellón, que es una provincia pequeña y lo he vivido, ¿no? Pero en los entornos del 15M, como decías tú, donde una gran parte de la población ya no se sentía representada por el bipartidismo y buscaba otras opciones, es cuando empieza a ser consciente de que el sistema electoral tiene fallos, porque ya no le representa tan bien. Porque, claro, tú decías antes, ahora sabemos con el sistema electoral que tenemos, los votos que tenemos, pero si tuviéramos otro, no sabemos lo que pasaría. ¿Por qué? Porque hasta ahora ha funcionado mucho el voto útil. Es que con otro sistema electoral el voto útil no lo tenemos, no lo tendríamos. Entonces, las cifras que tenemos ahora incluyen una gran cantidad de gente que está votando una cosa que a lo mejor con otro sistema electoral no la votaría. ¿Por qué? Porque tenemos el voto útil metido aquí. Entonces, oye, a lo mejor a mí me gustaría votar al Pacma, porque soy muy animalista, pero como sé que es tirar mi voto a la basura porque nunca va a salir representado, pues entonces acabo votando a, no sé, quien sea, ¿no? Este voto útil dejaría de existir, con lo cual no sabemos ahí. Eso pasa sobre todo en el Senado. O sea, con este sistema que tenemos en el Senado, ¿quién va a votar al Senado? A alguien que no sea el Partido Socialista o el Partido Popular, si son
2 y 1, 2 y 1, 2 y 1. Mucha gente. Claro, o sea, Eso iba a comentar, es decir, el Senado muchas veces se utiliza como, bueno, al Congreso voto útil, pero luego al Senado tú voto puedes a quien quiera. hacer un voto protesta porque como en realidad todo el mundo piensa que el Senado no sirve para nada, pues te pueden ejercer el derecho al pataleo en el Senado, que tampoco... De hecho, estos partidos muchas veces sacan mayor representación en el Senado que en el Congreso. Perdona, sí. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo he votado en el Congreso a Podemos y en el Senado es que no encontraba a quién votar. Hombre, O era un problema mío. No me digas eso, que yo fui en la lista del Senado de Podemos. Explícamelo. Me acabas de hundir. No, lo que pasa, yo sí he visto, por ejemplo, en las últimas elecciones, yo he estado en varias mesas electorales en varias elecciones, ¿vale? Y cuando vas a hacer el recuento de las papeletas del Senado, siempre se ponen en un lado las que votan a todos los del mismo partido, porque son como las fáciles de contar, y ya luego esta gente rara que vota a uno de cada partido, estas las dejas aparte para contarlas al final, porque son los que te complican la noche, ¿no? Entonces, durante muchos años, casi todas las papeletas estaban en la lista de la gente que vota a todos del mismo partido. Yo en las últimas elecciones vi de todo. O sea, sí es verdad, y ya te digo, mi circunscripción es pequeña, que es Castellón, pero había, por ejemplo, muchas papeletas de gente que solo vota mujeres. Entonces vota a una de Podemos, a una del PSOE y a otra de Ciudadanos. Se empieza a ver, pero es verdad que es más difícil y que si no puede haber este tipo de acuerdos que decías tú. De repente hay un acuerdo, en la Comunidad Valenciana se intentó hacer un acuerdo entre el PSOE y Podemos, porque si no sabíamos que todos los diputados, todos los senadores de la Comunidad Valenciana son del Partido Popular. Entonces, ¿esto es razonable? ¿No es razonable? No lo sé, porque cuando a ti te dan unas normas, tú coges, te miras las normas y dices, ¿cómo me conviene más jugar? Y a partir de ahí te reorganizas, ¿no? ¿Vale la pena ir en coalición o vale la pena ir solos y divididos? Pues dependiendo del sistema tú te organizas. Lo que decía antes de la demanda social, a partir del 15M sí hubo una demanda social de qué pasa ahí y qué pasa ahora. Pues que, como decías tú, hay otras fuerzas políticas que ya han entrado ahí, vuelve a haber una mayoría de gente que entre 4 partidos más o menos ya puede satisfacer su preferencia electoral y vuelven a ser una minoría los que salen muy perjudicados con este sistema electoral, con lo cual la protesta, digamos, en la calle yo creo que ha bajado. No tenemos, lo decías tú, no tenemos datos, el CIS no pregunta que gusta más o menos el sistema electoral, pero sí es verdad que eso depende de cómo te afecta, de si tú ves que te va a representar o no te va a representar. Por ejemplo, en el Congreso me parece que he visto 68 diputados en las elecciones del 2016. ¿Tienen Podemos los mismos proporción en el Senado? No. ¿Verdad que no? O sea, que no me ocurría solo a mí, que no sabía quién votar. Vamos a dejar, yo creo, el turno de preguntas para el final, ¿de acuerdo? Y seguimos por aquí. Sí, no, sobre la demanda de reforma, yo creo que no, o sea, hay como un descontento generalizado con el modelo de representación, pero no sé si es tan excepcional en nuestro país comparado con otros y si está tan centrado en el modelo de elección. Es verdad que y es verdad que suena un poco demasiado así cínico sobre la capacidad de los ciudadanos de fiscalizar a los políticos a través de mecanismos más participativos y es verdad que hay consecuencias indirectas de la competición de los partidos, los debates internos se hacen mucho más plurales cuando los políticos piensan que pueden contar con algunos ciudadanos para apoyarles en sus candidaturas electorales. Pero creo que también por defender lo que tenemos, una de las ventajas de nuestro sistema electoral es que la gente lo entiende relativamente bien y esto es algo que no es tan común, o sea, no diría que no es común, pero que en otros países no se entienden bien los sistemas electorales como la gente vota y que cuando a nosotros se nos ocurren y nos ponemos a pensar cómo sería una forma con doble vuelta, ordenando del cual... Esto tiene una consecuencia muy peligrosa que es que mucha gente la apartamos todavía más del sistema político y esto lo sabemos, los sistemas más exigentes en términos de cuando al ciudadano le ponemos un examen, cuando va a ir a votar, la respuesta natural de mucha gente es no ir a votar y los sistemas muy exigentes en términos de que el ciudadano se tiene que informar mucho, conocer muchos candidatos, conocer a los candidatos dentro de cada partido, pues espantan a muchos votantes del proceso político. Y esto es algo que a nosotros afortunadamente no nos ha pasado, no tenemos un sistema electoral que haga que
grupos de las poblaciones con menos recursos culturales, económicos, educativos, etcétera, participen menos. Sí participan menos que esto es algo universal, pero la diferencia no es tan grande como en otros sitios, y esto es algo que también es un valor que no se ha mencionado mucho en los debates, pero que sí deberíamos tratar de proteger. El hecho de que cualquier reforma que hagamos pensemos en cómo de compleja o de difícil sea para no espantar a la gente del proceso político. Y esto es algo que nosotros hemos hecho razonablemente bien y deberíamos tener cuidados de mantenerlo en el tiempo. ¿Puedo decir una cosa? Sí. O sea, que creo que tiene razón, que la gente no conoce, tampoco creo que la gente conozca bien el sistema español en español, porque por ejemplo nadie entiende esto de la provincia ni es consciente de cómo perjudica, simplemente que no les molesta, y es verdad que es fácil ir a votar. Pero sí es verdad que sería una dificultad añadida el que la gente tenga que conocer a todos los candidatos. Sí es verdad, por otro lado, que tal cual está ahora la gente no tiene ninguna herramienta para penalizar candidatos. O sea, quiero decir, aquí hemos vivido años y años donde gente involucrada en casos de corrupción va en las listas electorales y el ciudadano se queda indefenso ante eso. Y estoy segura de que hay ciudadanos, oye, de ideología conservadora, que no quieren votar a un corrupto y que se lo encuentran en una lista electoral, y entonces ¿tú qué le dejas a ese ciudadano? O sea, si no hay un sistema, porque si la cúpula de su partido decide apoyarle y que ese señor vuelva a ir en listas y vuelva a ir en listas, yo esto lo he visto, ya te digo, mi circunscripción, que es Castellón. O sea, ahí la gente que es conservadora era como, solo tenía una opción todo el rato. Entonces, si tú no tienes otro tipo de sistema que te permita ejercer tu derecho a, oye, vale, quiero votar a este partido, pero es que a este señor y a este señor no lo quiero votar, y quiero votar a este señor, pues al final te están obligando o a quedarte en tu casa o a buscar una alternativa que a lo mejor no te encaja, porque es muy lícito que... entonces yo ahí me genera... No, yo estoy de acuerdo contigo, y creo que movernos en el margen, en la dirección de abrir las listas, de desbloquear las listas al menos y dado lo que tenemos, es un paso en la dirección positiva. Pero me gusta lanzar estos argumentos un poco que creo que están insuficientemente representados en el debate cuando se habla de estas cosas, que es, tenemos que tener cuidado y ser realistas de lo que la gente puede aspirar y cómo puede controlar. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente ahora diciendo, ojalá tuviéramos partidos que controlan la selección de sus líderes, porque no tendríamos a Trump. Trump es el éxito de que los ciudadanos, independientemente de las élites de los partidos, pueden meter a gente en posiciones de poder a pesar de los esfuerzos de los partidos por impedir que estos lleguen. Y esto es no digo que mi propuesta vaya a traer a Trump, pero no incido en que creo que movimientos en esa dirección, por ejemplo la propuesta que se hizo en Asturias era muy razonable, de las necesidades, los umbrales de votos que eran necesarios para alterar las listas. Creo que esa es la buena dirección, pero sí siempre me gusta hacer la bandera de cuidado. Primero, no pongamos las expectativas muy altas de que esto va a conseguir una relación idílica entre ciudadanos y representantes, y después, si lo hacemos de forma descuidada, puede tener consecuencias adversas, ¿no? Pero sí, estamos más de acuerdo de lo que... Sí, pero también es verdad que... O sea, tú me pones el ejemplo de Trump y te voy a poner el ejemplo de Hillary, porque a lo mejor si el Partido Demócrata no hubiera puesto tantos huevos en la cesta de Hillary, hubiera salido Sanders y hubiera tenido más posibilidades. Pero Hillary ganó las primarias. O sea, que estas cosas hay que combinar. Yo creo que me parece bien tu advertencia de a ver si vamos a arreglar esto y nos vamos a cargar 7 cosas más, pero vamos, creo que hay temas que sí hay que abordar. Hay una cosa que se me olvidó antes sobre los umbrales, que ha salido antes y creo que os afecta mucho a los organizadores Yo creo que mi sensación, cuando uno habla de los efectos de los umbrales en la gobernabilidad, mi sensación es que son bastante limitados. O sea que la razón de los umbrales es, vamos a intentar impedir parlamentos hiperfragmentados con el objeto de facilitar la gobernabilidad, y el coste de esto es dejamos sin representación a gente que tiene unas preferencias un poco peculiares y entonces hay un trade-off entre cuánto valoras una cosa y la otra. Yo creo que si evalúas un poco las dos cosas, mi sensación es que las ganancias
que tenemos en términos de estabilidad y de gobernabilidad son bastante pocas. No hay, se me ocurren pocos ejemplos donde digas, gracias a los umbrales, Alemania es el caso más claro de uso de umbrales en la representación, pero tienes a los países, todos los países que rodean tienen umbrales muy bajos y creo que no han cumplido un papel muy clave a la hora de limitar, de facilitar la gobernación de estos países, porque al final han gobernado con gobiernos de coalición, con gobiernos de supermayorías, etc. Y los costes en términos de dejar a gente fuera de la representación sí son a veces altos. En Alemania a veces hace 2 elecciones se dejó al 10% de la gente fuera del Parlamento. En Valencia, donde el umbral es del 5%, a veces pasa con muchísima frecuencia que más del 10% de la población se queda sin representante en el... Y yo creo que esto desde el punto de vista democrático es un problema. Tú aspiras a un gobierno proporcional y a una representación proporcional y tú dejas fuera del Parlamento a lo mejor a veces al 10% de la población que ha hecho el esfuerzo de informarse, de leer esos programas, bueno, y de ir a votar y hacer lo que le hemos dicho que tenía que hacer. Y luego cuando llega a su casa dices, mira, ninguno de los que no nos han gustado. A los 10%, nosotros, o sea, yo creo que esto es, cuando pongo las cosas con la balanza, mi sensación es que los umbrales deberíamos ser algo más flexibles. Luego en el caso español, esta cosa, esto sí me preocupa, que si el uso de umbrales como para excluir a gente que tiene el voto concentrado en zonas geográficas, yo creo, esto es, a mí yo cuando le decías, se usan en Europa, en países pequeños y homogéneos. No, yo hablaba de la propuesta del Parlamento Europeo. La propuesta del Parlamento Europeo no es pero el Parlamento Europeo, lo análogo a lo que se propone en España es que el Parlamento Europeo dijera, para entrar en el Parlamento Europeo tienes que tener el 3% de voto europeo. Eso sería lo que eso a nadie se le ocurre, porque sería una forma, vamos, a mí me parecería una cosa que no tienes... Yo veo, por ejemplo, el único sitio donde en Turquía se hace para excluir, pero se hace porque hay una minoría turca a la que se quiere excluir. Sería absurdo, así como lo dices, salvo que es parte de la propuesta, que se propongan listas donde, por ejemplo, los liberales en Europa presentaron una lista única con representantes de varios países de partidos liberales. Muy estructural de lo que pero les estarías obligando a hacer una coalición que a lo mejor no es la que ellos sí existe, se llama ANGE. Sí, pero que no hay partido... No, pero existe el Partido Popular Europeo, existe el Partido Socialista Europeo, sería un modo de trascender, que yo creo, bueno, es otro debate y es otro día, pero también sería un modo de trascender la atomización en las políticas que al final dependen del Consejo de Europa y no del Parlamento Europeo, que dependen de las naciones y no dependen de los estados, mejor dicho, y no tanto de... Yo creo que es problemático. Ahí a lo mejor habría que distinguir un poco lo que son los grupos europeos, que sí tienen una influencia, y los partidos europeos, que no es lo mismo. Alguien tiene un grupo, por ejemplo, pero además es un partido, ¿no? Entonces, significaría cambiar una reforma radical de lo que es el sistema europeo ahora mismo, porque la gente de repente tendría que votar a partidos europeos. Esto me parece muy pero o sea, el ejemplo de ALDE me sirve porque en ALDE, por ejemplo, está VID, si no me equivoco, y está Convergencia y Unión. Ya no. O estaba, pero quiero decir, al final son coaliciones en las que tú fuerzas que no siempre tienen tanto sentido. Quiero decir, en España la gente que vota un catalán, o sea, tiene que votar al... O sea, que si se quieren agrupar se fragmentaría y a lo mejor eso nos lleva a un escenario que no prevemos. Es decir, en el momento en el que ahora mismo hay 7 grupos parlamentarios, si tú obligas a solo poder votar a grupos parlamentarios equivalentes de los partidos, probablemente se fragmentase el Parlamento Europeo de una manera que a lo mejor no nos interesa tampoco. O sea, a mí me parece problemático desde el punto de vista normativo, o sea, premiar o obligar a que las distribuciones a que los votos estén distribuidos territorialmente de una forma sobre otra. Y esto es problemático porque una vez que entras en el juego este de yo voy a premiar a los partidos que tienen el voto repartido por el territorio, pues, o sea, los que lo tienen concentrado, pues alguien te puede decir, pues para entrar en el Parlamento tienes que tener un 5% en todas las comunidades autónomas. Si hay una comunidad autónoma donde no saques el 5%, te quedas fuera, porque no estás representando y esto a mí sería absurdo también, ¿no? Sería absurdo, entonces quiero decir que a mí me parece muy problemático que en un país complejo como es el nuestro, donde hay comunidades autónomas reconocidas constitucionalmente como entidades políticas con su propio nivel de autogobierno, etcétera, donde hay de establecer una regla cuya consecuencia sea excluir de la representación política en el Parlamento Nacional
al 50, 60, 70, 80% de los electores de comunidades autónomas enteras, me parece una salvajada. Me parece que eso es no reconocer el país que tenemos, ¿no? Y decir, pues si hay un 70% de vascos que votan a partidos nacionalistas vascos y que fuera de allí, porque como fuera del País Vasco no hay nacionalistas vascos, y sacan el 2% de los votos a nivel nacional, pues deberían tener el 2% de votos, un 2% de representantes a nivel nacional, y no penalizarlos por decir, mira, es que como sois, pues si no sacáis votos en Soria y en Cádiz y en Canarias, os excluyo. No, pero es que A mí eso me parece... no está en el nivel de umbral. O sea, nadie está proponiendo subir a unos niveles ni del 5 ni de más, sino precisamente cambiar la circunscripción, que la circunscripción sea nacional. Es que ahí está el tema. El modelo es autonómico y sin embargo la circunscripción es provincial. La Bueno, circunscripción autonómica supondría un equilibrio mayor del que hay ahora. Sí, pero una circunscripción autonómica no excluiría a nadie. A mí yo estoy a favor de la circunscripción. A mí me gustaría que debatiésemos un poco, Carlos, no sé si tienes alguna propuesta sobre el tema que estamos comentando de las barreras que existen actualmente, que sí que se percibe un interés en eliminarlas, pero luego cuando entras al detalle quizá ese interés ya se complica un poco más. A ver, y todo esto en el marco de la nueva propuesta que se ha aprobado en el Parlamento Europeo, a partir que hace que a partir de las próximas elecciones, ¿no?, se vayan a implantar unas barreras entre el 2 y el 5% que a España afectan, ya veremos cómo, porque si es un 5%, lógicamente afectarán más que si es un 2%, que prácticamente no afectará, pero que están ahí, ¿no? Es decir, mientras que parece que la sociedad percibe esas barreras como algo negativo en algunos casos, parece como que la amenaza de determinados partidos está forzando esas o se está utilizando esa excusa para situar estos umbrales, esas barreras que a lo mejor no es la dirección correcta, no sé qué pensáis. Bueno, para centrar un poco esto, hay que entender un poco el origen histórico de la barrera, ¿no? Efectivamente, la primera vez que yo tengo constancia que se hace esto es en Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, y todo esto se explica porque en el periodo de entreguerras, en muchas democracias europeas, tenemos un montón de parlamentos muy fragmentados, con gobiernos muy inestables, que duran muy poco, y se vio en la República de Weimar alemana, pero también en la Segunda República Española, en la Tercera República Francesa, en Italia. Esto era algo común, ¿no?, a muchas democracias europeas. Entonces se asociaba a fragmentación, a inestabilidad política, y tras la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, busca una forma de racionalizar la forma de gobierno parlamentaria no solo con barreras electorales, sino introduciendo la moción de censura constructiva, etcétera, ¿no? Muchos mecanismos institucionales para tratar de garantizar estabilidad. Tengo la impresión, y en esto también coincido con Pepe, que posteriormente se ha empezado a utilizar, a introducir barreras más con intencionalidades políticas, de excluir a adversarios políticos, que con tratar de buscar estabilidad del sistema. Por supuesto, quien la introduce siempre va a argumentar o lo va a revestir de una búsqueda de la estabilidad del sistema, pero muchas veces hemos visto, y hay muchos ejemplos, en los que se introduce o se modifica la barrera, se aumenta para eliminar adversarios políticos, y a mí eso en principio me parece problemático desde el punto de vista del pluralismo político. Barreras. En España, como sabéis, a nivel nacional, en el Congreso de los Diputados se establece una barrera del 3% provincial que en la práctica es como si no existiera. Solo se ha aplicado una vez, en 1993, en la circunscripción de Madrid, que el CDS sacó un 2,95% de los votos, que si no hubiera existido esa barrera hubiera obtenido un diputado. Es decir, en la práctica, tras 13 procesos electorales, no ha tenido ningún efecto, y si se suprimiera esa barrera no ocurriría absolutamente nada. Creo que por las características del sistema electoral español, en el que muchas de las circunscripciones la magnitud es muy baja y por tanto los umbrales efectivos, es decir, el porcentaje de votos mínimo que necesita un partido para obtener representación, son muy altos, creo que no hace falta establecer una barrera electoral de ningún tipo. Es decir, el propio sistema, por su configuración, ya evita la entrada de muchas circunscripciones de pequeñas formaciones. En cambio, tenemos el problema de las barreras en las comunidades autónomas, y ahí sí que hay comunidades autónomas muy problemáticas. Pepe señalaba el de Valencia, ¿no?, que es el 5%, pero las hay aún peores. Por ejemplo, en Canarias hay una doble barrera electoral del 6% autonómico y del 30% insular. En las últimas elecciones está supuesto que, por ejemplo, Ciudadanos se quede fuera del Parlamento con el 6% y pico de votos, con el 5 y pico % de votos, ¿no? Por unos pocos votos se ha quedado sin representación.
Tenemos otros ejemplos, ¿eh? O sea, hay varias comunidades autónomas donde sí que se debería revisar este tema de las barreras electorales, porque, vuelvo al ejemplo de Canarias, no es normal que el 20% de los votos se vayan a la basura, ¿no? Que 1 de cada 5 votos por efecto de las barreras electorales, eso es un problema democrático. Y por último, sobre la barrera electoral del Parlamento Europeo. Esta es la última reforma que ha habido del sistema electoral europeo, en el que, como consecuencia del Brexit, ha hecho un nuevo reparto de los escaños que deja libre el Reino Unido y se ha repartido entre los países. España ha sido uno de los países que más ha recibido porque estaba bastante infrarrepresentado, y además se ha establecido un mandato no para las próximas elecciones europeas, sino para que se establezca en los próximos años, de establecer una barrera entre el 2 y el 5%, pero que en realidad, tal y como está establecido ese mandato, solo está dirigido a Alemania y a España. Alemania, porque muchos partidos han presionado ante el auge de la Alternativa para Alemania, aunque según las últimas encuestas parece que esa barrera del 5% puede hacer poco para prevenir la entrada de este partido. Y en España, yo creo que una barrera de esas características puede dejar fuera a ciertos partidos en función de cómo se establezca, ¿no? Estoy pensando sobre todo en partidos que parece que tienen cierto auge, como Vox y Pacma, que podrían ser los más afectados. Y creo que en el caso de los partidos nacionalistas establecerían fácilmente alianzas electorales para tratar de sortear esa barrera. Y esa es un poco la reflexión de fondo. Ojo con establecer simulaciones en las que a los últimos resultados electorales le aplicamos una barrera y dejamos fuera a todos los que están por debajo, porque los propios partidos van a hacer estrategias y van a coordinarse para tratar de sortear esas barreras. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Italia, de nuevo, se han establecido a veces barreras, pero lo que han hecho los partidos es montar dos grandes plataformas electorales, una en el centro izquierda y otra en el centro derecha, para sortear barreras, para poder competir mejor en circunscripciones uninominales, y lo que ocurre es que cuando llegan al Parlamento se extienden otra vez en innumerables grupos parlamentarios, de modo que la fragmentación, que era el problema que se trataba de resolver con las barreras, se mantiene, ¿no? O sea que hay que tener cuidado un poco con ese tipo de iniciativas. Sí, no sé si hay preguntas, lo digo porque... Sí, podemos abrir ya el turno de preguntas. No, yo sobre esto último que comentabas, que fíjate qué interesante, porque si eso sucediera, supondría que los partidos nacionalistas en España, por ejemplo, se alinearían en una coalición priorizando su interés nacionalista e independentista por encima del eje ideológico izquierda-derecha. Como ya hacen, de hecho. Como ya hacen. De hecho, les reordenaría en el mapa político realmente en función de su máxima prioridad política, y no como ahora que ALDE, el partido, bueno, perdón, mejor dicho, el Grupo Liberal Europeo, les ha tenido que expulsar porque de liberales tenían poco. O sea, que fíjate, o sea, yo casi lo veo más como una ventaja que como algo sorteable y que por eso no tenga impacto. Sí, pero el eje ideológico de izquierda en las pasadas también lo seguían, es decir, había una coalición de nacionalistas de izquierda y otra de nacionalistas de derecha, ¿no? Sí, pero con las circunstancias se tendrían que juntar Esquerra Republicana, bueno, ya lo han hecho en Cataluña, no han demostrado, pero ¿qué haría el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo? De todas formas, yo estoy de acuerdo con vosotros en que a mí me parece una barbaridad cambiar las normas para excluir a alguien. O sea, sí creo que hay que ser muy cauteloso. Pero no se hace por excluir, se hace por la estabilidad. Bueno, claro, se argumenta por la estabilidad, pero la consecuencia de fondo es que acabas excluyendo gente, y a mí eso nunca me parece buena idea, porque es excluir a gente del sistema o de la opción de votar. Se puede argumentar como estabilidad, o se puede argumentar, seguramente se puede argumentar de muchas maneras distintas, pero cuanto menos es arriesgado por la gente que puede dejar fuera. Tampoco perdamos de vista que la mecánica del Parlamento Europeo, por ejemplo, no es la misma que la del Parlamento Español. Es decir, hay unos condicionantes, un europarlamentario tiene una autonomía mucho mayor, por tanto, la fragmentación del Parlamento Europeo no se puede considerar tan negativa, entiendo yo, como la que pueda haber en un Parlamento Español que tiene que sacar adelante. Yo creo que, o sea, es complicado. Estoy de acuerdo con esta última reflexión. No he seguido mucho los debates que han generado que han llevado el Parlamento Europeo, o sea, pero mi sensación es que más allá de que el Parlamento Europeo se haya vuelto ingobernable, que no se ha vuelto ingobernable, sino porque las mismas coaliciones que se hacían antes se siguen haciendo ahora, la reflexión es
tenemos un Parlamento Europeo que sabemos, tenemos ya varias décadas de experiencia en la que los ciudadanos aprovechan para votar cosas un poco más extravagantes, que no nos gustan, dar una patada en la mesa, mandar representantes que los umbrales tienden a ser más bajos por las instituciones nacionales, etc. Entonces el sistema es extraordinariamente abierto y a los partidos que estamos dentro no nos gusta esto de que cada elección que vayamos a Europa nos tengamos que enfrentar a que aparezcan nuevos PACMAS, nuevos Vox, nuevos Ruiz Mateos, nuevos no sé qué, y lo queremos frenar. Y esto a mí a lo mejor me puede gustar, me puede gustar más que la gente vote a los verdes, a los liberales y a los socialdemócratas que vote a Ruiz Mateos y al PACMA y a Vox, pero desde el punto de vista normativo se me hace difícil justificar. No es que el Parlamento Europeo necesita restringir la heterogeneidad de preferencias que tenemos allí, porque si no, no podemos funcionar. Yo creo que el argumento este es bastante débil. Sí vería, por ejemplo, si de verdad tuviésemos esta voluntad de decir que hay movimientos en esta dirección, es decir, necesitamos cuando la gente compita en las elecciones al Parlamento Europeo piense en coaliciones transnacionales y los Spitzenkandidaten y todo eso. Y eso, pues, y forzamos o damos premios a cuando las candidaturas sean transnacionales, o que hagamos los debates transnacionales, o los partidos que concurran en listas transnacionales tienen acceso a, no sé, eso es un debate interesante que a lo mejor si una posición europeísta podría estar a favor de ella, pero no estamos haciendo esto. Lo que estamos haciendo es decir, no queremos que en nuestros países donde somos elegidos nos aparezcan estos grupos pequeños en unas elecciones en las que para ellos es más fácil penetrar que en las nacionales. Se ha hecho un intento en la Comisión, es decir, la Comisión en las últimas elecciones se planteó como listas con candidatos, aunque inicialmente, pero tú votabas a un partido que sabías que se inscribía en un grupo que sabías que iba a votar a un candidato, ¿no? Pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Yo recuerdo que en las últimas europeas salió una aplicación, porque quiero decir, tú puedes hacer un debate súper sesudo y a la gente eso no le llega. En las últimas europeas hubo una aplicación online que tú ponías más o menos tus ideas, te hacían 3 o 4 preguntas y te decía como a quién deberías votar y luego la consecuencia que era quién iba a presidir, si iba a ser esta chica de los verdes que iba siempre en mi etiqueta o ibas a acabar votando a este otro presidente que te gustaba menos, ¿no? Realmente casi nadie hace ese ejercicio de dónde va a pasar eso, pero es que luego realmente los miembros del Parlamento Europeo tampoco votan en esas claves la mayoría de la gente. Es que si tú te coges todas las votaciones que hay en el Parlamento Europeo, muchísimas son en clave nacional. Sí. Muchísimas. O sea, o es que todos los socialistas europeos votan lo mismo en todas las votaciones. Por supuesto que no. Los de España votan una cosa y los de otro país votan otra. Entonces es un debate un poco forzado el decir que hay que homogeneizar esos grupos, porque es que esos grupos no... ¿Había una pregunta por aquí? Sí, dos muy rápidas. Esto es muy técnico. Yo quería conocer vuestra opinión. No hemos hablado mucho de cultura política. Y yo creo que si pensáis que nosotros estamos preparados, pese a que todos queramos más proporcionalidad por la cultura política española, que somos bastante reacios entre los partidos y entre los mismos ciudadanos a llegar a acuerdos, a un sistema electoral que nos lleve a una situación atomizada. Es decir, ¿seríamos capaces aquí de negociar algo con un sistema, con un parlamento como en Israel, por poner uno de los casos más extremos que a mí se me ocurre, que hay un gobierno multipartito de 11 partidos? ¿Lo creéis posible, vuestra opinión, con los estudios que tengáis respecto de cómo está la gente en el tema en un año? Y segundo, me gustaría saber también lo que pensáis sobre el tema de listas abiertas que habéis dado la dinámica de partidos que tenemos, si eso afectaría mucho al llamado encasillamiento. Es decir, si desbloqueamos las listas, yo recuerdo, por ejemplo, cuando Rubalcaba iba de primero colocado en la provincia y en la circunscripción de Cádiz. Rubalcaba es de Santander, de punta a punta. Por decir, ¿tú crees que hubiese salido Rubalcaba o que la gente de Cádiz hubiese votado al tercero o al cuarto? Porque dicen, me has colocado. En Palencia hace poco pasó lo mismo. Nos colocaron el primero del Partido Popular, al ministro que luego fue, debo recordar, no del Interior, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero nos hicieron lo mismo. Ese encasillamiento clásico del siglo XIX, un poco venido a menos. ¿Qué percepción creéis que podría ser realmente? Una para cada uno.
No, a ver, sobre la... Yo creo que es una reflexión muy interesante la de en qué medida la atomización es compatible con el tipo de política que estamos viendo ahora, ¿no? Y la verdad es que no tengo una respuesta muy fácil. Creo que los dos extremos son problemáticos, por así decirlo. Creo que es preciso reconocer que una atomización extrema en una situación actual donde algunas políticas necesitan pactos un poco más de largo plazo y coaliciones, y en esta brega política tan cortoplacista es complicado convivir con, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero por otra parte también creo que es preciso reconocer que en un país heterogéneo, plural, ya no solo por la cuestión territorial, sino por la cuestión de preferencias políticas, que nos tendremos que ir acostumbrando a tenernos que poner de acuerdo unos con otros, y a lo mejor uno siempre ve el vaso medio lleno o medio vacío, pero imponer reglas que limiten la representación plural de las preferencias para facilitar la gobernabilidad cuando el país es complejo es, creo que, problemático. O sea, yo creo que hubiese sido problemático que cuando los dos partidos que habían dominado el sistema de partidos estaban en crisis, había una desafección enorme, el 50% de la gente en las encuestas se decía que no sabía quién iba a votar, hubiésemos tenido un sistema electoral que hubiese bloqueado el acceso de Ciudadanos y de Podemos al sistema político. Yo creo que eso hubiese sido más un problema que una solución. A lo mejor ahora no tendríamos este gobierno tan débil o los problemas del anterior gobierno para sacar los presupuestos, pero tendríamos otros problemas igual estructuralmente más fuertes, que es tener un gobierno totalmente deslegitimado a los ojos de los ciudadanos, ¿no? No va a desaparecer, evidentemente. Exacto, entonces yo creo que hay que tener un equilibrio en representar, vamos, esto no es una postura ni muy original ni muy... pero que tenemos que tener un equilibrio entre representar esa pluralidad existente y fomentar la cultura de los acuerdos con la paciencia que haga falta, y a la vez ser consciente de que una atomización extrema, pues primero es problemática y después acaba siendo rechazada por los propios ciudadanos. Es lo que decías al principio, es verdad, que cuando uno observa qué tipo de debates están generando las reformas electorales de muchos países, la mayor parte de ellos la dirección es: vamos a que gane la lista, a que pueda oír la lista más votada, le vamos a dar un premio para que pueda gobernar, vamos a limitar la proporcionalidad para que no haya tantos partidos, o sea que eso hay que ser conscientes de esa parte también. Sí, yo creo que si creo que es posible el acuerdo para entenderse, para formar gobiernos, claro que sí. O sea, tiene que ser posible. Yo creo... Te voy a cortar un segundo. ¿Tú te ves a Podemos y a Ciudadanos votando políticas muy concretas más allá de temas...? Podemos y Ciudadanos han votado cosas concretas en el Congreso de los Diputados varias veces y no... Sí, pero fuera de esto. Pero fuera de esto. Yo me refiero a políticas concretas. Pues sí, a ver, sé que esto es una política concreta, pero claro, es un tema muy técnico, ¿vale? Claro que sí. Impuestos, por ejemplo. Claro que sí, estoy segura de que sí que es posible. Y yo creo sobre todo que, más allá de lo que quieran los partidos políticos, me atrevería a opinar que los ciudadanos en España ya no quieren mayorías absolutas de nadie. Y esto lo han expresado con su voto. Con lo cual, si los partidos no les gusta mucho, porque claro, es mucho más cómodo gobernar en mayoría absoluta, pues no van a tener más remedio que acostumbrarse y aprender. Es verdad que llevamos tantos años de que todo era o blanco o negro, que digamos que hay algunos partidos que se han acostumbrado a gobernar de esta manera y este es un cambio importante. Entonces, aprender a cortar, a acordar, a ceder, a escuchar, si me apuras, pues es complicado, claro, es que no es fácil y va a tener un proceso. Por eso, en la primera elección de esta legislatura, que los números eran exactamente iguales que los de esta, Podemos y el PSOE no se entendieron y después se entendieron un poco mejor, pues porque, oye, ya uno va aprendiendo y ya se va dando cuenta que no va a haber más remedio que entenderse. Entonces yo creo que esto va a pasar y creo que va a costar, porque tenemos que aprender a trabajar de esta manera, pero no es nada nuevo, porque hay muchas comunidades autónomas en España que tienen una pluralidad de partidos mucho más grande de la que ha tenido hasta ahora el Congreso, y se ha gobernado con gobiernos de coalición y de acuerdo. Pues no ha gobernado el PNV y el PSOE en el País Vasco un montón de veces, o lo que ha pasado en Cataluña, no pasa nada.
no pasa nada, y en muchos países de la Unión Europea se puede hacer, claro que se puede hacer, lo que pasa es que va a costar y hay que tener un poco de paciencia. Claro que yo me refería, que la pregunta venía encaminada si tenemos una cultura política, por eso también me dirigía a ellos que igual tienen más acceso a datos de encuestas. Si el español medio está preparado para un tema de Israel, ponía el caso de Israel porque es súper exagerado. Lo que creo también sí, que hasta ahora la polarización política en campaña electoral ha rentado mucho. Entonces, cuando a ti te es tan rentable esa máxima polarización y irte tan a los extremos en la campaña electoral, luego cuesta un poco más entenderse. Sí, yo Sí, sobre listas abiertas estoy controlando. Sí, no, simplemente quiero decir que reforzar un poco esta idea de que yo creo que son muy necesarios los gobiernos de coalición. Creo que creo que estamos en un sistema de partidos que aún está en evolución, es decir, que no está en un equilibrio estable como el que teníamos antes con un bipartidismo imperfecto. No creo que esta situación de multipolar con 4 partidos, dos partidos fuertes en el centro izquierda y en el centro derecha vaya a durar mucho tiempo, porque al final, también por parte del sistema electoral, no creo que esto sea sostenible en el tiempo, pero en cualquier caso creo que es muy necesario empezar a fomentar una cultura de gobiernos de coalición a nivel nacional. Y además a mí una cosa que no entiendo muy bien es cómo en el nivel autonómico y local es dilatada la experiencia que tenemos en España con gobiernos de coalición, que ha habido crisis como en todos los sitios, pero que han funcionado razonablemente bien y se ha llevado bien, pero es como si los partidos cuando llegasen al nivel nacional tuvieran miedo escénico a llegar a pactar y a formar gobiernos de coalición. Creo muy necesario que se avance hacia gobiernos de coalición, porque creo, y en los últimos tiempos creo que hay muchos episodios que demuestran que estamos viviendo cierta inestabilidad institucional y que hay cierta parálisis legislativa cuando hay muchas reformas pendientes en España, ¿no? Y creo que el nuevo ciclo electoral ha cambiado el escenario político en el sentido de que ha aumentado la oferta y hay nuevos partidos que están representados y están trasladando demandas nuevas al Parlamento, pero eso no se está concretando en políticas públicas. Y eso creo que hay muchas reformas pendientes que por falta de estabilidad política no se están pudiendo llevar a cabo. Y creo que la estabilidad política en esta situación pasa por acuerdos estables de legislatura y acuerdos de gobiernos de coalición que se está demostrando que son más estables que gobiernos en minoría con apoyo parlamentario. Y sobre las listas desbloqueadas, decías, Rubalcaba le hubiera votado a la gente, el caso este de los paracaidistas. Yo no sé si a Rubalcaba le hubiera votado a la gente o hubiera votado al número 3 de esa lista. Lo que sí sé es que la gente en esa circunscripción tenga la opción de mostrar preferencias es un avance respecto a la situación actual. Y también nos serviría para tener información sobre ese tipo de prácticas de situar a paracaidistas, ¿no? a gente que no guarda ninguna relación pero que se le asegura el entrar en el Parlamento, pues es aceptado o no, si es respaldado por la gente o no. Entonces creo que inevitablemente el desbloqueo de las listas conduciría a un mayor debate en el interior de los partidos y a que el elector disfrutase de más libertad, lo que creo que es positivo. Bien, tenemos 3 palabras, hemos intentado dedicar 5 minutos a cada una, empezamos por aquí. Cedo la mía. Pues seguimos por aquí entonces. Sí, bueno, creo que se os ha olvidado también una entrada previa, que es la recogida de firmas que existe para poder presentarse en un partido. Es decir, no te lo das una vez, sino que cada elección tienes que recogerla, que es un porcentaje del censo que va a tener en el último. Esto todo va en contra de lo que debería ser el voto, que es un derecho personalísimo, que como un voto son los liberales que no estamos en orden, pensamos eso desde el tiempo inmemorial. Por esa misma razón estamos en contra de cuotas, de obligar a primarios, es decir, abogamos por un sistema que es diputado de distrito para entendernos ahora, que se presente quien quiera y que se refuerce pues con el voto de sus ciudadanos y que por supuesto respondan ante ellos. Con eso yo creo que se evitaría gran parte del problema que tenemos, que vivimos en una partidocracia donde el Estado sostiene un sistema de partidos que además lo toma en el financiero. Pero como eso requiere una reforma electoral que yo creo inviable a medio plazo, yo sí quería ir a cosas más concretas que se pueden hacer. Desde un punto de vista económico, lo de la lista, yo no creo que nadie conozca, ni se moleste siquiera leer a los 32 señores que van por Madrid, creo, pero luego no lo hago. Entonces, una sábana, una papeleta sábana como la del Senado, con un simple código QR que da partido, pues
pues nos evitaría muchísimo dinero, se podría hacer un envío nacional y punto. Pero luego, otra cosa que es así, me preocupa más, que es, ¿qué pensáis vosotros desde un punto de vista técnico, si es factible, si de forma constitucional, en primer lugar, y luego, pues, desde el punto de vista político, sobre que el voto en blanco tenga de verdad una representación en forma de escaños vacíos? Bueno, son muchos temas, si queréis, por allí. Vale, a ver, sobre el tema de las firmas, etc. La legislación electoral, el principio que debe iluminar todo lo que tiene que ver con el proceso electoral es el de la igualdad de oportunidades. Es decir, se debe partir de la premisa de que cualquier candidatura, partido, federación, agrupación de electores, debe competir en igualdad de armas con los partidos que estén establecidos, ¿no? Sin embargo, hay ciertos rasgos de nuestra legislación electoral que no cumple con ese principio, y uno de ellos es el requisito de las firmas. Podríamos hablar también de temas de financiación electoral, de reparto de tiempos en espacios de comunicación públicos, etc., ¿no? Entonces creo que todo eso se podría mejorar. También en el asunto del mailing, del que se ha hablado, y que el mailing conjunto permitiría la igualdad. O sea que en ese sentido creo que se pueden hacer bastantes cosas. Sobre el voto en blanco y sobre qué efectos tiene eso y los escaños en blanco, yo nunca he sido muy partidario de esto, porque creo que si bien al inicio de la legislatura puede tener un efecto simbólico, es decir, pues en la sesión en la que se constituye el Parlamento aparece un grupo de escaños vacíos, puede tener un cierto efecto en la opinión pública, pero pasado ese primer día la gente se olvida y al final sigue rigiendo a las mayorías que estén en ese momento, y ese elemento de protesta simbólico desaparece, ¿no? Entonces tampoco creo que, a mí personalmente no me convence mucho. Y quería decir que sobre las posibles reformas electorales, que esto es algo que no he tocado muy brevemente, creo que para hacer... ¿Sería factible sin reforma constitucional? Yo en principio no le veo ningún problema, en principio, pero tampoco he estudiado demasiado ese tema, o sea, no tengo una posición fuerte como para afirmar, no hay ningún problema. Yo en principio no lo veo. Te quito un segundo. Factible es en cuanto que nosotros hemos llegado, ahora tenemos un no concejal y hemos llegado a tener dos no concejales. Pero una cosa, vosotros sois un partido político que tiene una representación, no es lo mismo que directamente las bases. No es lo mismo. Es que no lo usamos como herramienta, pero habiendo una modificación legal sería exactamente lo mismo. Yo hago una triquiñuela legal si me permite. Como la ley no representa el voto en blanco, yo me constituyo como partido a la fuerza para hacerlo. Y simplemente quería, porque no lo he comentado antes, creo que en estos debates conviene centrar la cuestión, ¿no? Y creo que ya se ha trabajado mucho hay gente que ha estudiado mucho esto de la reforma electoral en España, y quiero dar solo dos referencias porque creo que puede ahorrar mucho tiempo de estudio, porque ya se ha estudiado. Hay un informe del Consejo de Estado del año 2009 en el que se plantean muchas de estas cuestiones, que creo que es bastante moderado en las propuestas de reforma y que puede marcar el camino. En concreto, sobre el sistema electoral en sentido estricto, se propone la reducción de 2 a 1 del mínimo de diputados por provincia, plantea la posibilidad de aumentar incluso a 400 el número de escaños del Congreso. Sé que en estos momentos la opinión pública generalizada no es favorable, ni muchos partidos, pero hay que tener en cuenta que el Parlamento español es bastante pequeño en perspectiva comparada a partir de la población que tiene España. A Francia, Alemania, Reino Unido y Italia tienen parlamentos mucho más grandes, con algo más de población que España, pero llegan prácticamente al doble de diputados, no teniendo en muchos casos el doble de población. Y también plantea la posibilidad de sustituir fórmula DON por fórmula Sandlage o Jare, que aumentaría la proporcionalidad. Y también plantea, esto es interesante, el desbloqueo de las listas, y en este caso señala que podrían ser las comunidades autónomas los ámbitos en el que se pruebe esta innovación, y de alguna forma para que actuaran como un banco de pruebas para ver cómo funciona esto, si tiene una buena recepción, un buen funcionamiento, de cara a una reforma electoral de mayor envergadura en el Congreso de Diputados. Esa reforma, ese informe, que tiene anexo un comentario de José Ramón Montero y Pedro Riera, que son de las personas que más saben sobre este tema en España, creo que es un elemento de partida muy bueno para el debate, dentro de los márgenes constitucionales. Y siendo un poco más ambiciosos y yendo hacia una reforma de la Constitución, en este librito de Alberto Penades y José Manuel Pavía se plantea una reforma
electoral bastante sugerente en el que proponen superar la provincia como circunscripción y crear nuevas circunscripciones que no sean comunidades autónomas, sino circunscripciones que estén en torno a 7, 8 escaños, que ellos consideran que es una magnitud bastante razonable para que consiga un equilibrio razonable entre proporcionalidad y fragmentación. Y bueno, creo que es un libro muy interesante con una propuesta bastante bien fundamentada por una de las personas que más sabe sobre sistemas electorales en España, que es Alberto Penades, ¿no? O sea, que creo que estos dos elementos, informe del Consejo de Estado y esta propuesta, si se quiere ser más ambicioso, ayudan muy bien a centrar el debate y pueden ahorrar tiempo de debate y de estudio. Sobre ese tema, sí, yo estoy muy de acuerdo con pequeñas reformas que igualicen el acceso a la competición electoral, ¿no? Y esto, yo creo que hay mucho camino para hacer, y esto aquí los partidos grandes no están interesados en hacerlas y por puro interés partidista, ¿no? Yo creo que estaría bien que la ciudadanía les presionara, por ejemplo, del mailing, por ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, que yo siempre he visto absurda es los gastos de campaña, que en España, por ejemplo, son relativamente contenidos, pero ¿no nos hace una democracia mejor tener durante unos 15 días las calles con carteles con una persona? Eso ni mejora el debate político, ni nos hace mejores conocedores de cuáles son sus propuestas, ni nos hace... Yo creo que hay caminos para mejorar la calidad del debate democrático que no pasan por eso, que son gastos que en el fondo lo que hacen es privilegiar a los que están ya dentro frente a los que están fuera. Yo creo que hay son cosas pequeñas, pero no son irrelevantes. Sobre las firmas antes se ha hablado, por ejemplo, de si hay una posibilidad, por ejemplo, de que una vez constituidos los partidos, que seamos relativamente exigentes a la hora de constituir partidos en términos de requisitos, pero una vez que tengas constituido el partido, pues tengas ya una garantía de acceso a la competición política más estable durante un periodo de tiempo. No sé, esto es ya... Sobre los cambios vacíos, yo creo que esto será una discusión de juristas, porque en principio a una lectura así superficial podría decir que con un cambio en la LOREC se podría hacer, pero el hecho de que tenga que haber 350 diputados, una interpretación estrictiva significa que tú tienes que asignar diputados elegidos después del proceso electoral, ¿no? O sea que supongo que habrá un debate jurídico sobre si esto sería posible o no, pero se me hace difícil. Tienes el acta. El acta es personal. El acta claro, es personal. Sí, pero bueno, si cambiando, la idea sería cambiando la LOREC, estableciendo una norma que los votos en blanco se traducirían en la disposición de filosófico jurídico acerca del acta, el acta es personal. Y la Constitución establece claramente. Sí, sí. Es un debate complejo, efectivamente, con un componente jurídico y otro componente político-filosófico de qué representa realmente un voto en blanco en la mentalidad de la gente. Eso se puede decir. Sí, yo en ese estoy un poco como mis compañeros, no me atrevo a opinar mucho. Tampoco sé si todos los que van a votar en blanco quieren que se quede una silla vacía. Eso no lo sé. Tienen la opción del número. Si no lo quieren, tienen la opción del número. Bueno, no, ellos quieren la opción de blanco, que hoy en día significa una cosa, entonces no sé si querrían otra, no lo sé, por eso digo que no sé y no me atrevo a opinar, y además creo que jurídicamente pues tendría ahí un debate. Lo de las firmas estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, de quitar cuantas más barreras mejor, y también de acuerdo en que las reformas que se proponen por parte del Consejo de Estado sin modificar la Constitución ya serían un avance grande. No tengo tan claro si la ciudadanía española no está preparada para tener 50 escaños más. Yo creo que si se argumenta bien cuáles son los beneficios para el sistema de mejorar la proporcionalidad, porque se puede hacer con los restos, se pueden hacer muchas cosas de ahí, puede ser que no fuese una reacción a la ciudadanía. Y respecto a la publicidad electoral, también estoy de acuerdo en lo que decía Alberto, los mailings, la publicidad. Otra cosa que nosotros hemos puesto encima de la mesa es que los debates electorales en la televisión sean obligatorios en las campañas electorales y que los ciudadanos puedan tener esa información. O sea, hay mucho que hablar ahí, no es una cuestión solo de dinero, hay cosas que los debates, por ejemplo, no cuestan dinero y mejorarían mucho la información que la gente. Muy brevemente, un minuto y medio. Una cosa que ha pasado, una de las posibilidades de reforma siempre, que lo mencionabas, Carlos, para mejorar la proporcionalidad, es bajar el umbral a un escaño, que antes decía que tiene un efecto muy pequeño. A mí una de las cosas que me preocupa es que esto sí que haría nuestro sistema electoral mucho más heterogéneo. Habría circunscripciones que ya los habríamos hecho británicos directamente,
y otras donde... Y eso a mí me... Pero se propone a 2, ¿eh? Se propone bajar a 2, no a 1. ¿No? No, pero a 2 Se propone bajar a 1. Entonces, de hecho, lo que tenemos ahora es una competición un poco diferente. Solo una cosa, yo creo que la virtud de bajar 2 a 1 no es tanto la proporcionalidad, sino que reduce las desigualdades de voto. Y es la única manera de reducir las desigualdades de voto dentro del marco constitucional, porque la Constitución dice que tiene que haber una asignación mínima. Entonces, evidentemente, si solo se toca eso, lo único que hace es reducir la desigualdad del voto y la proporcionalidad se queda prácticamente igual, porque lo que ganas en un sitio lo pierdes en otro. Entonces, no, pero para añadir otro elemento de debate, es verdad lo que dices, que generas, corriges este problema del mal aporcio, pero generas como dos sistemas electorales que conviven a la vez y que con incentivos muy diferentes. Por ejemplo, no sé, ¿qué incentivo va a tener los pequeños partidos a competir en provincias pequeñas donde saben que no van a... Bueno, ya creo que es lo que ocurre. Pero ya lo tienen, con dos ya no lo tienen. Claro, sí, pero aún todavía más, ¿no? Pero realmente no cambia la cuestión, porque ahora mismo hay antes 2, ahora 4 grandes partidos. No, mi idea es que, aunque es un cambio muy pequeño, va en la dirección un poco, yo creo... A mí, por ejemplo, el modelo que más me gusta de esta propuesta del Penedès todavía de hagamos circunscripciones de tamaño mediano o grande, donde la proporcionalidad sea garantizada, donde podamos, por ejemplo, hacer estos juegos, si de verdad nos tomamos en serio las listas desbloqueadas, el marco en el que eso tiene sentido es ese tipo de circunscripciones de 6, 7, 8 diputados. Porque en una circunscripción de 33 no tiene mucho sentido y si tienes circunscripciones de 1, no tiene... Alguien se ha dicho también, somos el único país con listas bloqueadas, pero todos los sistemas mayoritarios son listas bloqueadas. En los sistemas mayoritarios el votante inglés llega allí y ve un partido, ve los laboristas y no tienen forma de cambiar al líder o que le pongan... O sea que es una variante, digamos, del modelo... O sea, la posibilidad de que el elector pueda alterar lo que el partido le ofrece es una cosa que solo se ofrece en algunos sistemas proporcionales, pero que tampoco se ofrece en los mayoritarios. Vamos con la última pregunta por allí. Bueno, he aguantado hasta poder intervenir. No, la primera cuestión son muchas, ¿no? Y creo que no es posible abordar todas. Pero hay una cuestión de fondo que es el tema que se ha hablado de la cultura política o del miedo a la inestabilidad. Yo creo que en general las instituciones y las organizaciones van siempre muy por detrás de la sociedad. Y eso es una auténtica realidad. Pensar de que el pueblo español no está preparado para otro sistema electoral es no saber cómo evoluciona el pueblo español en todo. Y además, en el año 71 el informe FUESA decía que el 70% de la población española estaba en contra de los partidos políticos. Y en el año 76 se produce una eclosión brutal de partidos políticos. O sea que en el informe que ha citado Carlos Fernández del Consejo de Estado, José Ramón Montero y Pedro Riera dicen: va a ser imposible que haya ninguna reforma al sistema electoral porque los dos partidos que lo tienen en sus manos no les va a interesar nunca. Y 5 años después el tema está ya al primer nivel. No olvidemos que hasta el momento solo UPyD e Izquierda Unida habían planteado de forma consecuente el tema de la reforma del sistema electoral. Y es a raíz del 15M que se formula de una forma distorsionada, no queremos la reforma del sistema electoral, en miles y miles de encuestas en las plazas de España coinciden en 3 puntos, que de conjunto es lo que está planteando la reforma electoral. Las listas bloqueadas o las listas abiertas, en la formulación más popular, cuyo impacto es prácticamente nulo en el resultado, pero da lo mismo. La gente lo que quiere decir clarísimamente es queremos decidir, en ese sentido. 2, el tema de la proporcionalidad como un elemento referencial. Hay otro que es la eliminación del Senado, que aparece de forma muy masiva en el tema y que está muy bien lo que ha metido Fernández Alberto en esa discusión, pero para abordarla. Entonces, yo lo primero que creo es que hay que quitarse un poco el miedo a los cambios en ese sentido. Los miedos, por ejemplo, el problema actual de inestabilidad, un problema que lo tendrá que resolver la clase política y los partidos políticos. No es un problema que se resuelva con un sistema electoral, que aprendan a negociar como engorden. A mí qué me importa eso. Este es el problema es que los intereses los tienen tan metidos endógenamente que resulta muy difícil abordarlos. Por ejemplo, a raíz del 15M, todos los partidos meten en sus programas el programa electoral, exceptuando el PP, que luego mete
un punto, como lo de las mayorías, la elección a la lista más votada, que es una deformación absoluta ya del sistema electoral, pero cuando la piedra estaba es después de las elecciones de mayo del 2014, cuando ve que pierden las alcaldías. Pero seamos claros que todos lo tienen. El programa del PSOE de 2008 no hablaba de reforma electoral. Y sin embargo, Rubalcaba, que tenía un cierto olfato político, plantea la reforma modelo sistema alemán ya en las elecciones del 2012. Cuestión... Si quieres dejar que contesten un poco, no sé si... Bueno, si el comentario... Lo digo no, por el tiempo, sobre todo. Entonces, yo creo que este es un tema clave. Por ejemplo, Ciudadanos y Podemos sí plantean una reforma en serio del tema, aunque Ciudadanos luego en la negociación con el PSOE la retira en el acuerdo de gobierno. No, solamente quedan los elementos de eso es así y lo vemos está escrito, o sea, que el acuerdo se retira todo el tema de la proporcionalidad, pero no quiero entrar en esa discusión. Y entonces el otro tema último, sí me parece que nodal, y todos estáis de acuerdo, es el tema de la proporcionalidad. Y en ese sentido, el informe del Consejo de Estado avanza. Nosotros en la subcomisión de reforma del sistema electoral de Comparecillo por Más Democracia planteamos las dos opciones: la reforma constitucional, que es la de fondo, que incluye el tema de la provincia, y 10 puntos de reforma inmediata y posible, que yo creo que es por donde se puede avanzar. Ahí esas discusiones de lo de Soria, de Ávila, efectivamente ha habido un diputado de Soria en las 13 elecciones, un diputado del PP o del PSOE, y dependen del PP y del PSOE. No conozco un solo diputado que se haya levantado para enfrentarse frontalmente al aparato supremo. Eso es una ficción, es falso, mentira. Entonces, yo creo que hay un camino que se ha impulsado en la subcomisión, que tiene que dar unas determinadas conclusiones y que está claro, hay un sector que no quiere mover nada, un sector que apuesta por una apertura del sistema y una cercanía al electorado, y en ese sentido configurar un sistema nuevo. Bueno, vamos a dejar 30 segundos para una breve reflexión final, pero voy a dar 30 segundos, ¿vale? Porque estamos ya terminando. Sí, por aquí. Bueno. No, estoy de acuerdo en que la cultura política yo creo que se cambia, no hay que ser tan fatalistas y que hay que ser... Yo soy escéptico respecto a los incentivos de los actores a cambiar, sobre todo en el corto plazo. Voy a ser muy breve, pero es un argumento muy interesante, que es el PP es el beneficiario del sistema electoral actual en el margen. No es que, como te he dicho, no es que sea un sistema electoral totalmente raro, pero y creo que ahora no hay forma de compensarlo. Que se podrían cambiar las cosas que no nos gustan, el malapportionment este que decíamos antes, ir hacia un modelo, por ejemplo, como el que proponen Penades, y a cambio, por ejemplo, hacer el sistema un poco menos proporcional, beneficiando a los partidos grandes para compensar esta pérdida del malapportionment. Esto sería una posibilidad de reforma, pero yo creo que ahora el PP, en una sociedad, en un contexto en el que no está tan claro que vaya a ser un partido grande, no va a tener ningún incentivo para moverse en esa dirección, ¿no? Entonces yo creo que soy escéptico respecto a los incentivos, sobre todo del actor que tiene la sartén por el mango, que es el PP, de cambiar las cosas. Sí, estoy de acuerdo en lo que propone Enrique. De hecho, yo cuando he presentado la propuesta de Más Democracia, digamos que me he centrado más en la propuesta de Máximos, que era la que necesita reforma constitucional, pero obviamente nosotros estamos de acuerdo en que si alcanzásemos todas las reformas que ya propone el Consejo de Estado, yo compro rápidamente. O sea, me parece que ya avanzaríamos mucho y que creo que esta, o sea, que es verdad que no ha salido hasta el final del debate, que estas propuestas estaban sobre la mesa, ¿no? Pero que en esa que estamos más de acuerdo es algo que se puede abordar ya y que lamentablemente no se va a abordar porque no hay interés, o sea, porque lo estamos viendo, porque la petición de una comisión en el Congreso de los Diputados para la reforma de la ley electoral se ha pedido desde el principio de legislatura, se está ahí viendo a expertos, o sea, que hemos pasado sociedad civil, expertos de todos los tipos en esa comisión, y al final se va a cerrar con el cambio del voto rogado y de las personas con discapacidad. Pues perdónenme, señorías, pero han perdido el tiempo soberanamente, porque han invertido unos recursos y un tiempo en estudiar el sistema cuando realmente no había voluntad de cambiarlo. Entonces a mí esto es la parte que me parece bastante triste.
y que creo que sí hay no sé si hay una mayoría en el Parlamento que quiera reformarlo, pero si preguntásemos seguramente fuera del Parlamento sí hay una mayoría que quiere reformar el sistema electoral y adecuarlo un poco más al siglo XXI y vamos a perder la oportunidad. Enlazando con esto último, hay una frase que se le atribuye a Napoleón que dice algo así como: si quieres solucionar un problema, nombra a un responsable, y si quieres que se dilate, crea una comisión, ¿no? Yo creo que esto es bastante habitual en la política española. Un esquema de cuál sería el mensaje que yo quería lanzar hoy aquí. No me parece que la reforma electoral sea un asunto absolutamente prioritario hoy en día en España para solucionar lo que yo creo que son los principales problemas del país, excepto en lo que tiene que ver con la igualdad del voto, que me parece una condición previa para que una cuestión, digamos, previa normativa, para que un sistema electoral sea, digamos, aceptable en términos democráticos. Todos los ciudadanos deben influir por igual a la hora de elegir a sus representantes políticos. Si aún así se considera que la reforma, como parece que es la opinión generalizada, debe tender hacia una mayor proporcionalidad, creo que la reforma electoral debe ceñirse a aspectos incrementales, pequeños aspectos que mantengan lo bueno del actual sistema y mejoren en lo que no funciona tan bien. Por eso creo que esa propuesta del Consejo de Estado y las propuestas que en general están flotando entre los partidos, reducción de 2 a 1 de diputados por provincia, si se quiere, aumento a 400 del Congreso del Diputado, del número de escaños, sustitución y eso es el más importante para aumentar la proporcionalidad, sustitución de la fórmula electoral DOM por Samblar o Jare. Y, en mi opinión, creo que es bueno explorar el desbloqueo de las listas. Ese sería el marco razonable, en mi opinión, para que los partidos políticos puedan llegar a un consenso y hacer una reforma electoral de mínimos que marcará el camino para posibles reformas electorales futuras más ambiciosas. Pues bueno, muchas gracias a los tres, creo que ha sido un debate, la verdad, muy interesante. Se han expuesto propuestas con un calado y además con un enfoque, pues, de expertos, efectivamente. Y nada, quiero daros las gracias a vosotros, a todos los que habéis asistido. No sé si Miguel quiere comentar alguna cuestión. Lo dicho, muchas gracias por venir. Desde la plataforma vamos a seguir trabajando para que estas y otras cuestiones, pues, puedan ver la luz en algún momento, si nos lo permiten los que tienen, como hemos comentado, la sartén por el mango, y esperamos veros en futuras ocasiones. Muchas gracias.